el programa de cualificación docente. Desde hace un tiempo veníamos gestando unas actividades, no solamente desde la jefatura, sino también desde decanatura. Y gracias a algunos recursos, como ustedes bien sabían, que estaban destinados para este propósito, con Diego, desde el Centro de Inteligencia de Mercados, agradecerle todas las gestiones, se logró concretar algunas actividades y una de ellas es precisamente la que hoy vamos a iniciar con una duración de 50 horas. Em, esto no es, digamos, desde el punto de vista de formación, un curso más. Creo yo que nos hemos dado cuenta que hoy por hoy las metodologías que tienen que ver con todos estos objetos virtuales de aprendizaje y hablemos de estrategias didácticas para nosotros como formadores, pues están a merced de no solamente la universidad, sino de otras universidades. Actualmente ayer estábamos dialogando en la conmemoración de los 121 años con CIESJU, que las universidades ya hoy por hoy están dentro de estas metodologías virtuales y pues para nosotros es un objetivo primordial empezar a trabajar sobre estas metodologías y más aún cuando la competencia es tan agresiva. Entonces, así es que bienvenido Fernando, agradecerte por la disposición. Sé que se tuvo que hacer un papeleo enorme, eso es lo que merece, digamos, la contratación con la universidad pública, pero agradecerte, sabemos de tus cualidades, sabemos que incluso desde tu proceso de formación, no solamente maestría, sino tu doctorado, ha permitido o te ha permitido fortalecer todos estos vínculos con estas metodologías y por supuesto prestos a escucharte, a recibir tus consejos y aprendizajes y digamos desde el punto de vista de esas enseñanzas, tratar también de nosotros sobrellevar todas estas competencias que particularmente las requerimos por lo que hemos dicho. En algún momento quisimos hacer algo contigo con la escuela, desafortunadamente pues no se dieron las cosas no por nosotros, sino por dirigencias de la administración central. Y por supuesto pues que esto que conlleve a los mejores frutos a partir de estas 50 horas. Así es que Fernando, bienvenido. Pues tú ya haces tu presentación y prestos a escucharte y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Para mí también un honor, un placer, un motivo también de orgullo volver a la alma mater, porque pues soy egresado de la Universidad de Nariño y en ese sentido, créanme que me hace muy, pero muy, muchas gracias. Primero quiero compartir aquí que se me fue el que no era. Para mí es muy especial el poder retribuirle a mi universidad muchas de las cosas que hoy en día pues me han permitido posicionarme como un profesional. No tanto así como en el sentido reconocimiento, porque eso es muy difícil en el ámbito académico, lo hablaremos más adelante, sino en la vigencia. Yo lo tomaría por ese lado, ¿no? Siempre les digo a mis estudiantes, sobre todo en pregrado, cuando tengo la oportunidad de trabajar con gente más joven, de cuando yo era estudiante al día de hoy, tecnológicamente hablando, no existe nada, pero nada es nada. Más sin embargo, el nivel de formación y todo lo que aprendí desde la perspectiva metodológica y demás, lo he logrado ir adecuando e irme adaptando a esas nuevas necesidades. Y considero pues que la formación base que nos dieron en aquella época era muy pertinente, ¿no? También son tiempos y también son cosas, ¿no? La resiliencia, el pensar desde otra perspectiva, el tratar de no quedarse como siempre en la misma posición. Y en ese sentido yo agradezco mucho a la Universidad de Nariño. Hay experiencias, ¿no? Porque tuve la fortuna de vivir desde diferentes posibilidades, estudiar en la Universidad de Nariño, estudiar en universidad privada también al mismo tiempo, a veces tenía los mismos profesores, se comportaban de una forma en la universidad pública y se comportaban de otra en la universidad privada, un tema curioso me parece, pues, o me parecía en aquella instancia, porque es bastante, no sé, complejo, ¿no? Esa parte como de esa dualidad, porque tenían que ser diferentes.
si estamos hablando como de la misma circunstancia. Más sin embargo, como les digo, todas esas cosas traerlas ahora en formación. Saludo cordial también por el profesor Milton, con quien compartí mucho tiempo también profesional. Me alegra verlo acá, la profe Angelita, pues que los conozco de primera mano. Entonces, interesante. Para los demás, voy a arrancar mi presentación justamente por acá. Ahora le hacemos un poco más de alusión. Mi nombre es José Fernando Ibarra. Un honor tener y Gracias, profe Milton. Mi nombre es José Fernando Ibarra, pero prefiero el Fernando. Desde que trabajo en educación por allá en el 2008, cuando egresé de la licenciatura y tuve la chance de ser profesor en primera instancia de colegio, mis estudiantes me decían profe Fercho y de ahí me quedé en el Fernando. Y entre ese viejo y profe Fercho, pues yo prefiero el profe Fercho. Entonces, he adoptado como esa perspectiva, inclusive hasta para la investigación, ¿no? Es un tema curioso, también lo hablaremos más adelante. Como les comentaba, pues mi formación ha sido desde la perspectiva de la pedagogía y la tecnología. Soy licenciado en informática de la Universidad de Nariño, ingeniero de sistemas de la Universidad Mariana, especialista en administración de informática educativa de la Universidad de Santander, magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación de la Universidad Manuela Beltrán y actualmente estoy terminando mis estudios de doctorado en educación por acá en Cali, en la Universidad Santiago de Cali. Pero más que los títulos y las circunstancias, es como entender un poquito el propósito y de pronto el por qué estoy yo acá. Cuando hablamos de tecnología y de la articulación al campo educativo, pues justamente es mi área de experticia y es mi formación la que me ha llevado como a desenvolverme en este ámbito que hoy en día, como lo decía el profe Mario, pues es el pan de todos los días. Quien no entienda las posibilidades y sobre todo desde la perspectiva del marketing, todo lo que significa hoy en día los procesos educativos digitales, está jugando con su continuidad, diría, ¿no? Porque no es un tema de lo que es mejor o lo que es peor, sino de preferencias. Y lo voy a tomar por ahí. Tengo unos postulados, tengo que ponerlos como entre paréntesis porque son ideas mías, más sin embargo les comparto todo lo que les he podido decir desde la formación, experiencia, práctica y demás, para que ustedes tomen sus propias decisiones. Si algo me ha enseñado el doctorado es a tratar de superar la subjetividad de la cual somos presa en el campo educativo, porque consideramos a veces que hay como cierto tipo de teorías, parámetros, paradigmas sobre todo que como que no se pueden romper o como que deben quedarse siempre atados, ¿no? Y a veces se queda siempre con esa misma visión y no es así. Lo interesante de todo esto es poder entender diferentes circunstancias y adaptarlas, porque cada quien tiene un propio contexto en el cual se va desenvolviendo. En ese sentido, como les digo, es mi formación y mi experiencia la que les traigo a compartir. Y cuando arranco suelo colocar este meme, que lo hice por allá en la época de la pandemia, porque fue un momento crucial para todos los que trabajamos en educación. Recuerdo mucho aquella experiencia y aquel momento porque tuve la fortuna en esa época puntual de ser profesor de hora cátedra ahí en la Universidad de Nariño. Básicamente era mi primer acercamiento como profesor en la universidad. Ya había tenido chance de trabajar en otros lados, pero en la universidad todavía no. Y fueron 2 semanas de educación presencial y se fue para la educación virtual, ¿no? Todo el mundo se acostó presencial y se levantó virtual. ¿Y por qué eso es importante? Porque nos reveló justamente este mundo, ¿no? De lo que significa la educación digital, que no es nuevo, que viene por allá desde el 2002, marca más o menos la historia del e-learning 1, y que para 2020 había lastimosamente muchos profesores que no habían todavía tratado de entrar en esa dimensión, que no habían comprendido. Y lo suelo contar como anécdota y espero que tenga ese efecto, porque no se trata de herir susceptibilidades, sino de maximizar la idea, ¿vale? Para ver si me puedo llegar a hacer entender, porque se vivieron fenómenos curiosos. Y ese es el punto que me trae acá, porque se lo escuchaba Mario hace un ratico. Competencias, claro. Las competencias docentes van cambiando acorde al contexto. Hoy en día están más del lado de la tecnología y la pandemia reveló justamente eso. Cuando arranca la pandemia y nos toca ir a la virtualidad, quien no tuviese un mínimo de esas competencias sufrió mucho y se vieron casos curiosos. Lo voy a colocar en esta perspectiva. Yo trabajaba en universidad privada desde hace 5 años atrás de la pandemia. Y cada vez que tratábamos de hablar justamente de innovación, de cambiar, de generar algún tipo de proceso
un poco más acorde al contexto, yo siempre traía a colación la educación virtual y la respuesta que recibía, inclusive de las personas más cercanas a la directiva, era: mientras esté yo aquí, nunca habrá educación virtual. Y era una premisa dura, ¿no? Porque se hablaban de cosas que son como muy puntuales en educación, que estamos perdiendo estudiantes, que qué dificultad para las matrículas, que, bueno, un montón de circunstancias. Más sin embargo, se quería hacer haciendo lo mismo, una cosa muy curiosa. Y en el ámbito también de lo tradicional, pues como mantener las mismas dinámicas. Cuando entré al programa de licenciatura en informática en esa época de la pandemia, yo le decía eso al director de ese momento: pues no hay un profesional en educación más idóneo para lo que se está viviendo hoy en día que el licenciado en informática. No entiendo por qué en licenciatura en informática no existe un espacio virtual, pero virtual de verdad, o sea, que el curso sea virtual, que el estudiante tenga que ver las cosas de manera remota para que entienda el contexto de lo que todo eso significa. Más sin embargo, la respuesta siempre era la misma: aquí es así y punto final. Llega la pandemia y las cosas cambian, porque hay que hacerlo, ¿no? Y era muy curioso porque mientras que en la educación privada a los profesores nos ponían a hacer un montón. Yo no sé si ustedes vivieron esa época, me lo comentan. A mí me gusta mucho leer el chat, ¿cierto? Me lo pueden colocar en el chat, ¿vale? De lo que les estoy diciendo, qué les puede llegar a parecer o no. Si vivieron esta circunstancia durante la pandemia. En el sector privado, a mí me quedaba mucha curiosidad y en estos días lo contaba. Había que tratar de evidenciar que uno como profesor trabajador sí estaba justamente realizando su labor. Y se inventaban reuniones y en la mañana y en la tarde, y al fin de la semana tocaba mandar reporte con evidencias, pero todo como ese paradigma. Yo no quiero que tomen las cosas como bueno o malo, sino pues circunstancial. Todo ese paradigma como de la persecución empleador-empleado de que sí se está haciendo o no, ¿no? Era un tema muy curioso. Los primeros meses fueron muy álgidos porque, de no ser porque ya se había firmado el contrato, era muy probable que de pronto las cosas cambiasen. Tanto así, en la universidad en la que yo trabajaba teníamos programas virtuales y éramos la única universidad que tenía un programa virtual para el momento. La directiva estaba por cerrar la educación virtual, la unidad, que ya había un montón de gente, que hacen los ingenieros, que hacen los desarrolladores. No, eso para qué. Tratemos de cerrarlo. Llega la pandemia y fue la unidad de educación virtual la que logró salvar, ¿no? Como para entender el contexto de los cambios y las adaptaciones. A mí me parecía muy curioso porque en la universidad pública, pues en este caso, se los explico así, en la Universidad de Nariño, no sé si pasó así con ustedes o en otras facultades, a los 2 meses me llamaron a una reunión. O sea, el primer mes de pandemia nadie decía nada. No había un pronunciamiento, nada. Cada quien como que haga lo que pueda, una especie así, ¿no? Cercano al mes y medio, 2 meses, nos llamaron a una reunión. Y recuerdo mucho porque, como les digo, era un tema curioso para entenderlo. Mientras que los profesores iban diciendo sus experiencias, había muchos que decían: no, es que arrancó la pandemia, no, los muchachos no tienen internet, yo no tengo una plataforma, y todo era así. Alguien dijo: yo les dije que cancelaran el curso. Y entonces era como una contradicción, ¿no? Entre muchos hacían cosas, otros hacían poco, pero al fin de cuentas lo que reinaba era esto: la falta de preparación en el entorno virtual. Yo les comentaba, ¿no? Yo en los 15 días que tuve clases privadas, alcancé a optar por la metodología B-Learning, que la acompaño desde hace mucho tiempo y me acuerdo mucho ahí del profe Milton, que hicimos un montón de ejercicios. Y entonces yo ya los tenía montados en Moodle, había creado toda esa parte, lo único que me faltaba era el contacto. Me escribió un estudiante, creamos un canal de WhatsApp y a través de eso hicimos unas estrategias de clases asincrónicas con una periodicidad de 15 días y arrancamos toda una metodología que me permitía estar conectado como con el 95% de los estudiantes, que era asombrosamente, modestia aparte, el único caso de éxito. El punto aquí es entender cómo justamente esos contextos y este tipo de cosas nos van llevando a adaptar, ¿no? Y a cambiar. Y eso es lo que voy a tratar de traerles en estas charlas
que vamos a tener a partir del día de hoy. Toda mi formación, toda mi experiencia y todo desde el corte mucho más práctico, espero hacerlo así, pues puesto para que ustedes puedan dar ese paso y no les vuelva a pasar como en el caso de la pandemia de la noche a la mañana, sino que realmente estén preparados, porque vivimos cambios muy abismales. Hoy en día, con la llegada de la inteligencia artificial, el rol del docente se ha transformado mucho más. Es mi tesis doctoral, las competencias digitales, pero para el uso de la inteligencia artificial, entendiendo que la inteligencia artificial como que bordea, ¿no? Rodea, es un componente más amplio. La categoría es la competencia digital avanzada, porque con eso solucionas todo, pero no es decir, ChatGPT, hazme tal cosa, es entender todo el potencial y todo lo que va detrás. Además, que es la primera tecnología en este sentido como tan disruptivo, que realmente es mucho más provechosa para el profesional con experiencia, para el que tiene edad, porque nunca desaparece la perspectiva del conocimiento y de algo que por ahí se desconoce o que no se le hace tanto énfasis, que son los saberes previos. Todo tu conocimiento y toda tu experiencia es la que justamente hoy en día tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Y se ven fenómenos, ¿no? Lo que pasa es que vienen en inglés, pero se contrata mucho más hoy en día a profesionales con experiencia porque se entiende que son capaces de sacarle mucho mejor provecho a la inteligencia artificial. Si por ahí han escuchado, han leído que se van a perder empleos, sí, pero no tanto así como que mañana ya no vamos a ser profesores, sino que se va a requerir un tipo de profesor que esté mucho más cercano y mucho más adaptado a ese tipo de estrategias, porque la IA va a convertir a cualquier persona en alguien capaz de brindar conocimientos. Entonces, tú ya no compites solo con tus profesores por ahí cercanos, colegas, sino con cualquier profesional en cualquier área. Y esa es una perspectiva mucho más compleja de entender. También está el tema de la automatización, pero depende pues el enfoque que se le dé. Pero todo eso, como les digo, tratar de ponerlo más paulatino. Por eso se presentó esta propuesta, más que nada, no sé si la han visto o no, quiero como presentar la parte de los contenidos, porque traté de organizar de tal forma que pudiéramos hacer ese abordamiento desde una perspectiva gradual, secuencial, que no sea tan compleja de poder dinamizar en el sentido de los conocimientos, como les digo, que es muy importante, pero que también se ayude desde la perspectiva práctica, que en ese sentido teórico-práctico realmente cumpla con los propósitos. Por eso hay un primer módulo que son los fundamentos tecnopedagógicos. Miren, palabra compleja, ¿no? Tecnopedagógicos. Vean, esa es un área de conocimiento nueva, ¿no? Pero va a depender de cómo ustedes se relacionen con el conocimiento. A mí me pasa a veces en el doctorado que hay justamente personas que no reconocen la tecnopedagogía, ¿no? ¿Eso qué es? ¿De qué es que está hablando usted? Mientras que hay universidades que lo tienen ya dentro de su modelo pedagógico, entendiendo justamente cómo la tecnología hoy en día favorece los procesos educativos. Entonces tenemos que meternos por ahí para luego arrancar con el tema de las competencias en inteligencia artificial pensadas para la labor docente. Ponerla en práctica en situaciones puntuales, cotidianas, que les permitan a ustedes poder maximizar mejor, en mayor medida, todo lo que se puede hacer, porque es que si han escuchado que con la IA es como que no hubiera fronteras, que es un tema bastante casi que infinito, es verdad, va a depender de tus conocimientos y de tu creatividad en cierta medida. Y cerrar con algo de diseño de recursos educativos digitales para meternos en los entornos de aprendizaje digitales, que pues su componente principal son los contenidos, porque ese es el punto. El profesor del día de hoy ya no es un profesor que en ese rol tenga que estar dando información, tenga que estar explicando conceptos, sino que tiene que ser capaz de generar el proceso de mediación, facilitar el aprendizaje en su estudiante, poniéndolo en palabras más castizas. Es compartirle tu conocimiento, tu experiencia, algo que ellos no puedan encontrar de la misma forma en YouTube, en TikTok y en todas las redes y en todos los canales que hoy en día se ven. Entonces, ahí lo importante y cómo se crea. De ahí que hayan fenómenos y cosas de cosas, ¿vale? Y vamos a tratar de hacerlo pues justamente en estas 50 horas que se han dispuesto, pero tampoco la idea es que todas las 50 horas sean como tan teórico-prácticas. Lo acordaremos en la medida en que lo voy explicando, pero pues la idea también es retarlos, ¿no? Yo no quiero que vean como actividades o como notas, sino que les estoy haciendo una propuesta en la cual pues el aprendizaje es muy mecánico.
¿sí? Son de esas cosas que se aprenden haciendo. Y si no se dan, pues, la oportunidad de poner en práctica cierto tipo de cosas, va a ser muy difícil que las puedan interiorizar. La idea es ponerlos en un punto que se pueda acercar a toda la dimensión teórico-pedagógica, pero que ustedes puedan irla desarrollando para introducirla en su propia práctica educativa. Entonces, por ahí habrán unos retos, llamémoslo mejor así, retos de aprendizaje, para que lo podamos ir generando esa perspectiva. El concepto puntual en esto de la tecnopedagogía es la experticia, ¿no? O sea, necesitamos que una persona sea capaz de generar experticia. ¿Qué es eso? Todos ustedes son profesionales en alguna área del conocimiento y eso está bien. Y en esa área del conocimiento han tenido la oportunidad de desarrollar experiencias. Ahí viene el tema de la experiencia profesional, que los pone como candidatos para poder enseñar algo. Pero para poder enseñar algo tienen que tener experticia. ¿Y qué es la experticia en términos educativos? La capacidad de tomar esa experiencia y enseñársela de tal forma que le quede muy fácil de aprender a otra persona. Tiene que ver mucho con la didáctica, ¿no? Son conceptos que vienen desde mucho tiempo atrás. Esto lo decía, si no estoy mal, es Schulman, si no estoy mal, que viene con el tema de todo el ajuste didáctico, ¿no? El conocimiento didáctico del contenido, es que se llama. O sea, una cosa es saber, otra cosa es saber enseñar y otra cosa es saber enseñar con tecnología, para el caso puntual de este curso. Y en ese orden de ideas nos vamos a ir moviendo. Yo he creado este recurso que me va a servir como base de presentación, pero que se los dejaré a ustedes para que ahí venga toda la parte como del contenido, ¿no? Miren que ese justamente es... Ojalá lo pueda hacer. En el doctorado siempre me lo ponen, ¿no? Usted tiene que ser ejemplo de lo que dice. Entonces, ojalá sea así. Esto es un contenido educativo, ¿no? Preparado y diseñado especialmente para este proceso, muy puntual, las cosas puestas desde la perspectiva, como les digo, un poco más práctica. A veces me regañan, les confieso, y ustedes me dirán más adelante qué les parece, porque yo trato de utilizar mucho la narrativa digital y en ese sentido no soy tan epistemológico, porque siento e hice una investigación justamente después de la pandemia sobre esa percepción que tienen los estudiantes frente a los recursos. Y entonces es curioso, y sobre todo ustedes que trabajan en el sector universitario, significa con gente joven. Resulta que esas mentes jóvenes no les gusta cuando uno comienza a hablar desde los autores. Es importante, sí, pero ese es el tema del contexto, ¿no? Cuando sienten que uno está como muy referido a autores y pone cierto tipo de piezas o demás, como que viene un ladrillo, un discurso, es la famosa clase magistral, que, ojo, no es que esté mal, ¿no? Dicen también los autores que el día que se pierda la magistralidad en el docente, ahí sí seríamos reemplazados, porque es esa capacidad, ¿no?, de saber llegar. Lo que pasa es que es justamente eso lo que nos reta hoy, cómo llegarle a estas nuevas generaciones que tienen otro tipo de expectativas y demás. Una de las cosas que suelen ser es esto de los contenidos, sino que hay que elaborarlo de tal medida que sea mucho más amigable para ellos. Entonces, por eso es que está hecho así. Todas esas cosas, como les digo, las iremos haciendo. Entonces, al final, yo esperaría que me puedan crear un recurso, algo así como lo que están viendo en pantalla, pero de cosas de ustedes. Y lo haremos utilizando diferentes estrategias didácticas, la inteligencia artificial y ese tipo de circunstancias, sino que vamos poco a poco. Lo he dividido en los 4 bloques que están allá en la propuesta y la idea es arrancar por los fundamentos, ¿correcto? Y en ese orden de ideas, pues iremos avanzando en la charla. Antes de empezar ya como tal con lo que tengo dispuesto, no sé si tengan alguna duda, inquietud, algo que sea necesario precisar, ajustar, ponernos de acuerdo o algo por el estilo, o ya inicio, todo ha sido claro, pues. Fercho, bueno, la inquietud nuestra desde la experticia, por así decirlo, dentro de lo que estamos trabajando, la idea es generar un complemento, ¿no? Un complemento de lo que ya algunos hemos tenido como la posibilidad de acercarnos a algunas herramientas. Por ejemplo, algunos cursos sobre investigación, que esta inteligencia artificial obviamente se aplica a la investigación. Y adicionalmente a eso herramientas pues, que hoy por hoy de ahí hay muchas.
y y fortalecerlas, ¿no? Permite fortalecerlas. Pero creo que alguna vez dialogábamos contigo que la importancia de esto es llegar a crear esos ambientes para cada uno de nosotros como docentes. Ejemplo, en mi caso puede ser marketing internacional y crear ese material, fortalecerle y que los chicos pues ya desde el punto de vista de formación estén sintonizados en momentos sincrónicos con foros, bueno, y lo demás. Lo que sí quería confirmarte contigo, y pido excusas porque en la invitación a los docentes se había dicho que era lunes, miércoles y viernes, pero entonces ya, claro, aclarando con Diego, es lunes, miércoles y jueves, ¿cierto? Sí, lunes, miércoles y jueves. Me dijeron que los viernes hay personas que están acá participando que tienen estudios justamente de posgrado o hacen otro tipo de circunstancias que de pronto no les permitan asistir, por eso se cambió al jueves. Listo. El resto de mi parte, gracias y no sé si hay alguien más que quiera hacer una intervención. Bueno, entonces, necesito que se comprenda algo, ¿no? O sea, la idea sí es ver herramientas y ver cosas. Y les aseguro que les tengo hasta unos tips, y si es de investigación, mucho más, ¿no? Los investigadores tradicionales a veces no reciben como con tanta facilidad la IA por justamente la facilidad que te ofrece, ¿no? Cuando tú entiendes conceptos que parecían muy complejos, por ejemplo, una revisión sistémica, hoy en día con herramientas sencillas como Copilot puedes hacer una revisión sistémica muy profunda, ¿no? Sino que vuelve y juega, es el tema de los saberes previos puestos en función de estas entidades. Entonces, he tenido la oportunidad de ir creando como rutinas y les iré compartiendo eso. Sino que en mi experiencia, cuando me quedo mucho en la parte técnica, se desconoce la otra parte que es muy importante, que es lo pedagógico, y ahí es donde viene el tema de lo tecnopedagógico, y se pierde el factor más importante, y es el uso crítico, o sea, el entender para qué, porque de lo contrario se vuelve como algo demasiado mecánico. Y son como las tres cosas. Primero, pues que no se entiende el funcionamiento real, se queda como en una premisa muy tecnicista, pensando que la herramienta está por encima del ser humano y no es así. Y tercero, y más complejo, ¿no? Estamos corriendo el riesgo, ahí sí cierto, de ser reemplazados, pero no en el sentido como que eso sea posible o que la IA no supere, sino que nosotros pues tampoco promovemos ese uso crítico y real que realmente le saque provecho al tema orgánico. Me lo suelen preguntar, profe, ¿y la IA nos va a reemplazar? Yo creo que no. Y a futuro, todo el andamiaje orgánico, todo lo que va a ser humano, va a ganar mucho más valor inclusive. Una experiencia frente a frente directa con una persona que contenga una información y que te la comparta de primera mano, va a ser un tema supremamente especial, pero se requiere pues que esa persona esté preparada justamente en el entendimiento de esos cambios y de esas circunstancias. Por eso voy a arrancar con esta primera fundamentación, tratando de darle respuesta a esta pregunta de la innovación pedagógica, porque inclusive señalé la palabra innovación porque les confieso, son de esas cosas que en educación vienen generando como un debe. Yo tengo 3 conflictos académicos con la educación tradicional frente a 3 palabras. Una, justamente innovación, la otra es el tema de investigación y la otra es el tema de la evaluación. Todas 3 las iremos abordando durante el desarrollo de estas charlas. Arranquemos con el tema de la innovación, porque es que, no sé, a mí me causa ruido, pero eso no significa que esté bien o esté mal, como les digo. Tomen las cosas de tal manera que pueda llegar la información y saquen sus propias conclusiones. Pero a mí, ¿qué es lo que me causa ruido? Que se habla de innovación, pero se sigue haciendo lo mismo. Y entonces no es real el sentido de la innovación. Y no hay institución y no hay factor que por ahí en términos de calidad y demás se toque y que no hablen a voz llena. No, innovación, pero tú vas a ver, y en la práctica pedagógica y en la práctica del aula y donde realmente el proceso importa en esa interacción con el estudiante, se sigue haciendo lo mismo. Básicamente se comete la locura de Einstein, ¿no? ¿Qué decía Albert Einstein? Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. La innovación nos llama a eso, a hacer algo de forma diferente, ni siquiera nueva, ni siquiera tiene que ser original, sino diferente.
Y en ese sentido, entonces, el concepto de innovación pedagógica lo he dejado en palabras de estos autores. Transformación intencional. En todo proceso educativo siempre tiene que partir de la intención. Por eso se dice que no cualquiera puede ser profesor, ¿no? Porque tú vas entendiendo qué es lo que pasa en ese proceso que se suele llamar de enseñanza y aprendizaje. Tú eres responsable de la enseñanza, el estudiante es responsable del aprendizaje. Entonces, cuando yo soy consciente de que existen unas prácticas de enseñanza, es decir, una forma de hacerle llegar esa información para que se convierta en conocimiento a mi estudiante, ahí viene la interacción de diferentes características, como son la metodología, la forma en la cual desarrollo el proceso. Hoy en día también está muy, muy de moda todo el tema colaborativo, porque podemos generar espacios entre los cuales varias personas contribuyen, aportan y generan un aprendizaje, o también pueden llegar a resolver entre ellos dudas, inquietudes. Y el otro tema es la tecnología, porque son como los tres factores que más cambios tienen. Le escuchaba también al principio Mario, mira, metodología. Existen un montón de cosas y van apareciendo. Hoy en día hablamos mucho de la gamificación, del escape room, de la clase invertida, que a veces no necesariamente son nuevas, sino que las nuevas estrategias permiten que sean como más fluidas y más dinámicas. El tema interactivo, está el tema del metaverso, la inteligencia artificial, bueno, hay tantas formas, ¿no? Solo la educación virtual tiene un montón de metodologías. Está el e-learning, el b-learning, el m-learning, el otro m-learning, pero que no es de móvil, sino que es de microaprendizaje, que está muy de moda para todos los procesos, ¿no? Entonces, entender todas esas cosas me llevan justamente a transformar mi práctica de enseñanza. Lo primero, pues conocerlo, ¿no? Y en ese sentido, cuando ya lo conozco, ya estoy cerca de ese tipo de dinámicas, lo que te involucra la innovación pedagógica es rediseñar la interacción docente-estudiante. Tienes que entender que tienes un estudiante que tiene otras necesidades, otras perspectivas, otras formas de aprender, y en ese sentido, pues tienes que acercarte a él de tal manera que hay una frase, esta es de los jesuitas, mi primera experiencia fue con los jesuitas y siempre se me queda en la cabeza, ¿no? Ellos decían, entrar con la de ellos para salirse con la de uno. Hoy aplicaría, ¿no? Si tengo que entrar con las redes o con la inteligencia artificial, no necesariamente, por ejemplo, pongamos TikTok, no tiene que ser que usted tenga que ponerse a bailar en TikTok, pero entienda la dinámica, la forma de llevar a cabo la información, todo el tema multimedia, transmedia, todo el tema de la interacción, hasta el tiempo. Gústenos o no nos guste, porque ese es un punto muy importante, ¿no? El debate es real. Si tú me dijeras, no, profe, pero ¿cómo va a decir que a través de TikTok? O sea, yo te entiendo, en cierto sentido, de que de pronto no es como lo más idóneo, pero tienes que tú entender justamente desde la innovación las cosas que rodean los procesos. El contexto, por eso para mí, es lo más importante en educación, ¿no? Y tienen que recordar cosas que son muy básicas. Primero, que la educación es como tal un servicio, y como servicio tiene clientes, y esos clientes siempre van a tener la razón. No importa que tú trabajes en el sector público o en el sector privado, las circunstancias siempre van a lo mismo, y hoy en día tienen inclusive más poder. Antes, decir que un estudiante evaluaba a un profesor no era como algo tan real ni tan del día a día. Hoy en día los estudiantes evalúan. Y si no quieren con un profesor, simplemente dicen no queremos con este profesor, hasta mandan carta. Yo no sé quién está acá de director o que tenga ese rol que me puedan decir, sí, suelen mandar carta o no. O entiéndanlo como en el sentido de lo digital, ¿no? Uno se mete a Netflix y escoge cualquier película, cualquier serie. Vamos a llegar a un punto en el que también va a ser así la educación. El estudiante entra a un curso y va a escoger con qué profesor quiere. Entonces, si tú no entiendes que hay que adaptar las estrategias y las demás cosas para poder acercarte a ese estudiante, pues lo más seguro es que no seas el elegido. Y ahí, como te digo, el debate es válido, que si tengo que hacer esto, o sea, tienes toda la razón, pero al fin de cuentas el mundo es capitalista y todo se mueve por el dinero. Y si quieren con otro profesor, pues al otro profesor. Si quieren con otro programa, pues al otro programa. ¿Qué pasa hoy en día, no? Los programas de posgrado son los que más sufren con todo este tipo de cosas porque es muy difícil conseguir estudiantes para la educación presencial. En el posgrado, en el pregrado no,
porque el pregrado lo arrastra todavía el tema de la socialización. En el posgrado ya no es tanto. Yo lo que requiero es estudiar, formarme y en muchas circunstancias, no puedo decir que eso esté mal, el título, porque con el título, ascensos, bueno, escalafones, bueno, hay un montón de circunstancias que lo rodean. Entonces, va más como por esa perspectiva. En el proceso uno espera que aprendan algo y les conviene más los procesos virtuales donde pues no tienen que desplazarse, se ahorran costos. No es que sea la educación virtual más barata, sino que se ahorran costos de desplazamientos, de gastos, de esos famosos gastos hormiga como comida, alimentación, ropa y demás. Es todo un tema, ¿no? Entonces es como entender ese tipo de circunstancias, pero al fin de cuentas seguimos bajo la misma premisa: fomentar una reflexión crítica y adaptar las estrategias didácticas en los desafíos contemporáneos de todo esto que les digo que estamos viviendo. La idea es entrar en ello, pero más puntualmente. Pero quise empezar con este párrafo y sobre todo así largo y leerlo, porque se trataba de eso esta primera charla: volver como a las bases y ponernos en contexto todos. Porque como les digo, no es que se trate de que esto está bien o esto esté mal, sino que partamos como de la misma idea para que cada quien lo pueda adaptar. Le escuchaba hace un rato, yo soy profesor de tal área, yo soy profesor de tal área, tengo estos estudiantes, tengo estos otros. Claro, cada quien tendrá que irlo adaptando. Pero todos en el escenario académico nos enfrentamos a las mismas tres premisas. Primero, entender qué es educación. Segundo, comprender qué es la pedagogía. Y tercero, meternos más en el campo de la didáctica. Entonces, es supremamente importante que este tipo de cosas ya nos queden mucho más resueltas desde la perspectiva de lo que vienen siendo ya en la práctica. Arranco por la educación, pero ojo, que no hay que confundir educación con escuela. Como les decía hace un rato, la educación es un proceso social, así se lo define puntualmente: actividad social que permite transmitir. Y traté justamente de remarcar esta palabra, porque como actividad social la educación tiene una serie de contextos bastante extraños, pero que son reales. Primero, hace parte de las ciencias llamadas blandas, ¿no? Porque existen las ciencias duras y las ciencias blandas. O si quieren ponerlo en términos de investigación, lo cuantitativo y lo cualitativo. Las ciencias duras donde el número manda y en las ciencias blandas donde la opinión es la que manda. ¿Cuál es el problema? Que resulta que en el campo de la educación todos tenemos la verdad. Nadie es dueño como tal de una verdad concreta. No se puede decir que tal cosa o tal estrategia o cierto tipo de circunstancia sea lo mejor. Lo mejor es muy relativo, entendido desde las diferentes circunstancias de mejor en qué sentido, para quién o para qué. Entonces, en el campo educativo es muy difícil ponerse de acuerdo. Por eso aparecen las famosas ciencias de la educación, ¿no? Porque hay que ponerle como perspectivas. Entonces, que la psicología, que la antropología, que la pedagogía. Es más, hay gente que dice que la pedagogía no existe. A mí eso también me causó mucha curiosidad en el doctorado. He tenido la oportunidad de recibir seminarios con doctores pues, de renombre, que su discurso es supremamente interesante, pero que tienen esas circunstancias, ¿no? Hay unos que dicen que la pedagogía no existe y tienen unos argumentos tan buenos, porque la investigación es eso, ¿no? O sea, buscar información para plantear soluciones y luego compartirlas. Y entonces son muy expertos justamente en cómo manejan todos los ángulos y terminan como convenciéndote. Luego viene otro que dice que no, que sí existe y también pone sus argumentos y sus cosas y uno queda ahí sin saber para dónde, que por eso hay que entenderlo desde diferentes circunstancias. Pero en términos más concretos, la educación es una actividad social. ¿Y qué es lo que busca a través de ese acto social de las ciencias, de las opiniones y demás? Lo que busca es transmitir. Y, por ejemplo, esta palabra la escogí y la dejé marcada porque tiene también, o durante el tiempo tuvo mucho ruido, porque quienes son dentro de esas ciencias de la educación de corte pedagógico o de corte más académico, no les gusta hablar de la transmisión. Es que el profesor no transmite conocimientos. Eso no puede usted pensar que entonces yo saco de mi cabeza la información y se la pongo ahí al estudiante. Eso no es así.
Pero vienen otras ciencias, un poquito, no sé cómo, no sé si serán más modernas, no podría decir que sean más modernas, sino que tienen otra postura como la psicología, la neuroeducación, que también está muy de moda. Estoy pensando en hacer una maestría en neuroeducación porque eso está reventando muchísimo. Y plantean que no, que sí, que es transmitir, y dan su punto de vista, ¿no? Entonces dicen, no, mira, si un profesor quiere enseñarle a su estudiante puntualidad, pues debe ser el primero que está en el salón, porque con su ejemplo transmite. Ay, uno dice, mira, tiene como algo de sentido lógico, ¿no? Pero viene y se acompaña de otras circunstancias y hoy en día se plantea que hay que establecer dos factores importantes dentro de la educación. Una es la instrucción y la otra es la formación. Entonces, la formación hace referencia justamente a esa transmisión de valores, toda la parte como axiológico, que algunos autores plantean que eso es responsabilidad de la familia. La familia como primer actor educativo es el encargado de enseñarle esos principios y valores al estudiante y que la escuela o la institución es la encargada de la instrucción. ¿Y qué es la instrucción? Hace referencia al acercamiento de los conocimientos desde lo que viene siendo la ciencia. Es decirle, son dos unidades que cuando sumas otros dos vienen dando 4 y como explicarle desde esa perspectiva mucho más justamente objetiva, ¿no? Más de verdades absolutas, porque de ahí para allá, como les digo, es muy difícil a veces cierto tipo de circunstancias, pero marcan las dos cosas. Mira que esto es tan importante que hoy en día uno de esos roles con el cual se identifica al profesor es el de diseñador instruccional. No sé si lo han escuchado, me ponen sí o no, por favor, ahí en el chat, si han escuchado hablar del diseñador instruccional. En el escenario de la educación virtual es la figura más importante, el diseñador instruccional, porque es justamente el que se encarga de diseñar toda la experiencia de aprendizaje que va a recorrer el estudiante en ese entorno virtual. Entonces comienza como este tema de los roles y demás en el docente. Y todos los que trabajemos en educación deberíamos tener como parte de las dos, ¿no? Formación e instrucción. Lo que pasa es que, por ejemplo, para el contexto de ustedes, educación universitaria, pues de pronto lo formativo no se lo ve tanto como en una educación primaria o en una educación infantil, ¿no? Donde todavía se requiere seguir reforzando cierto tipo de circunstancias, pero ahí esta perspectiva tan interesante. Entonces dice que la educación, actividad social que permite transmitir, pues como les digo, ya queda más claro, por diferentes medios. Y entonces esa palabra medios también toma mucho sentido hoy en día, porque resulta pues que justamente lo que más ha cambiado en el entorno contemporáneo son los medios. Ya no es lo mismo la forma en la cual impactan la televisión, la radio, el cine, el teatro. Por ejemplo, vámonos por esa perspectiva del cine. Si pueden, me contestan ahí en el chat, por favor. A mí me gusta mucho como la interacción, o si se animan por micrófono, mejor. Pero muy común en redes y demás escuchar hoy en día, tal película fracasó en taquilla, ¿no? Y entonces como que viene y sacan un montón de películas y de cosas y demás, y entonces como que todas las películas de hoy en día fuesen malas porque en las taquillas les va supremamente mal. Y lo que no entienden, o lo que parece que no se entiende, es que justamente han cambiado los medios. El problema no son las películas, sino el cine, que la gente hoy en día está menos dispuesta a ir al cine. ¿Por qué? Por temas de costos puede ser, por temas de cómo se recibe la información. Pues imagínate, yo con lo que gasto en 2 boletas y más la comida, que pueden ser cercano a los 100 o más pesos, pago como 3 plataformas y tengo contenidos para más de un mes. Y entonces la gente prefiere ese tipo de experiencias. Y vuelvo a insistirles, traten de no ver las cosas como buenas o malas. También hay un factor generacional, ¿no? Porque si tú creciste con el cine y tienes como no sé, esa esencia romántica de haber visto alguna película en cine, recuerda que de pronto las personas de hoy no sienten como la misma. Y todo es un tema de experiencia. Y entonces los medios cambian. Si tomo, por ejemplo, el tema de las guerreras K-pop, si alguien de los que están aquí presentes tiene hijas, tiene que haber visto, escuchado o cantado las canciones
de las películas de las guerreras K-pop. ¿Sí les tocó? Me refiero a esta. O sea, es impresionante el efecto de esa película, ¿no? Y no es que sea la película, es una película buena, pero no es que sea pues la mejor película del mundo, pero es increíble el impacto que ha tenido con los niños y demás, ¿no? Y hasta ahora repiten por ahí en la radio y demás. Mi hijo 31 que tenía que disfrazarse de los Aya Boys, el baile y en los descansos, es todo un andamiaje, ¿no? Como digo, el que tenga hijos o algo así, lo entiende más, pero váyase por la otra perspectiva. ¿Por qué triunfó? En primera instancia por el medio. Al tener esta película en Netflix o en una plataforma de streaming, los niños tuvieron la chance de verla todas las veces que querían. Porque claro, por ejemplo, yo salió una película, Stitch, y mi hijo dijo, vamos al cine, listo. Medio le llamó la atención, ¿podemos volver a ver? No, es que hice un gasto alto para venir a ver la película, no te puedo llevar todos los días, pero las guerreras K-pop las puede ver en la mañana, en la tarde, en la noche, mañana, luego la charla con el amigo. Bueno, entonces, miren cómo sí juega el tema del medio. A veces también aplica aquí el tema de las corrientes, de las corrientes de aprendizaje, ¿no? Se habla de que el conductismo debería desaparecer, pero aquí está presente, ¿no? Es la repetición la que lo llevó al éxito justamente. Pero entonces la palabra medios es muy importante hoy, porque si yo quiero que desde la perspectiva educación algo funcione, tengo que saber escoger el medio y tengo que saber transmitir el mensaje. Ese es el sentido de la innovación. Por lo general, la educación lo que busca transmitir a través de un medio adecuado son costumbres, conocimientos y valores de una sociedad de generación en generación. Ese es un tema que también me gusta y me apasiona mucho, el tema de lo generacional. Estuve hace 15 días en un evento en México compartiendo mi último artículo que se llama así, la brecha generacional y su importancia en la adopción de la tecnología educativa, porque mi premisa era muy sencilla. Lastimosamente, quienes dirigen la educación pertenecen a otra generación y a veces no le ponen atención a cierto tipo de detalles, ¿no? Y eso es lo que no ha permitido como entrar en muchas circunstancias. Y vuelvo a repetirles, no se trata de decir que esto está bien o lo otro no sirva, es un tema de entender cuáles son los cambios y cómo tengo que irme adaptando, porque al fin de cuentas, dentro del proceso educativo hay algo que sí cambia, y es el estudiante. Si usted lleva tiempo enseñando, no sé, póngale más de 5 años, tiene que entender que sus estudiantes de hace 5, de hace 10 o de hace 15 eran muy diferentes a los de hoy. Y vuelvo y juega, no es que sean buenos, mejor, pero es diferente. En temas justamente de cultura, ¿no? Tienen otras costumbres, tienen otros comportamientos, sus conocimientos son más o menos, va a depender de cómo manejen la información, tienen otro tipo de valores. Uno lo mira en la sociedad, ¿sí? Que por eso es bien importante el tema del contexto, porque todo, con intención o sin intención, educa. Y eso tengo que ponerle cuidado, ¿no? Por eso esta perspectiva de la educación, esta gran premisa, tiene una variable muy importante, ¿no? Que es el contexto educativo. Como digo, para mí el contexto en educación lo es todo. Las circunstancias que rodean el proceso de enseñanza-aprendizaje o a la persona que aprende, porque pues al fin de cuentas es la que se va a ver mucho más permeada en toda esta situación. Y dentro de esos contextos, pues hay muchas cosas que van cambiando. La familia, hoy en día tenemos otro tipo de familias. Me acuerdo mucho de la especialización en familia. Profe Milton creo que también puede estarse acordando, ¿no? Desde esa época hablábamos de las familias compuestas, de las familias reconstituidas, de las familias, bueno, hoy en día es muy común hablar de otro tipo de familias, ¿no? En educación, por ejemplo, está el tema de los padres helicóptero, no sé si lo han escuchado. Solo sí o no, ahí en el chat. Padres helicóptero, un concepto, ¿no? Que les entendería si no lo han escuchado, porque de pronto es mucho más cercano al ámbito de la educación básica, porque todavía está presente el papá. Para ponerlo como en contexto, tratemos de hacerlo como más dinámico. Yo me acuerdo, salió en Facebook, ay.
Lo que pasa es que era un meme, pero no lo encontré. Pero sí es esta noticia. Por eso me gusta tanto hoy en día las clases sincrónicas, porque todo está como a la mano. No sé si lo leyeron, de la Universidad de Granada. Era un meme grandote. Que en la universidad sacaron un mensaje, un letrero que decía que no se atienden papás, que solo los estudiantes ya están grandes y que pueden ir perfectamente a hacerse cargo de las cosas, ¿no? Y causó una controversia grandísima ahí en temas redes y demás. Sí, creo que me están llegando tarde las respuestas, pero por favor me escriben, ¿vale? Para saber que están ahí del otro lado de la pantalla y poder llevar mejor la cosa. Entonces, en la universidad de hoy, que los estudiantes no sean capaces de ir a resolver sus propios problemas y que tenga que ir el papá, es una muestra de que es verdad esto que les estoy diciendo, de que ya no tenemos las mismas familias y que hay cosas para bien y para mal, ¿no? A fin de cuentas, como les digo, es muy difícil tomar posición, pero pues siempre tratamos como de buscar el punto medio, ni mucho ni poco. Entonces los padres helicóptero yo me acuerdo, yo trabajé en educación secundaria hasta el 2013 más o menos, y era un problema, ¿no? La mamá que tocaba darle el diploma porque era la que iba a preguntar qué hay que hacer, y uno sabía que básicamente era la que le hacía las tareas al estudiante. Hoy es más común, yo lo veo, tengo la fortuna de tener un hijo más pequeño, como que me revitaliza en este tipo de cosas, ¿no? Y a veces voy a la reunión de padres y uno ve padres más jóvenes y ve cierto tipo de cosas curiosas, ¿no? En ese sentido. Pero para lo que nos interesa a nosotros, la familia enseña cosas buenas, cosas malas. Uno no sabe. Es difícil tomar, como les digo, postura, pero tenemos otro tipo de familias. La sociedad, igual. A la sociedad le importan otro tipo de cosas, otro tipo de perspectivas, y se validan cierto tipo de comportamientos. Es un tema complejo si me pongo como a hablarlo desde los ejemplos, ¿no? Pero pongámosle un contexto en el cual se pueda llegar a ver, ¿no? Es que lo que pasa es que no quiero sonar sexista, pero es el único que se me viene a la cabeza, ¿no? ¿Ustedes saben quién es Aida Cortés? Ella. ¿No? Porque es que es un tema interesante en este sentido. A ver si lo puedo desarrollar. Inclusive me sirve para afianzar las dos cosas, ¿no? Aida Cortés llegó a ser la modelo, ahora se le llama así, creadora de contenido más importante de Colombia. ¿En qué sentido? Pues que la conocían, la seguían y obviamente que generaba dinero. Cuando uno se mete en el tema de las TIC, no se trata solo de manejar plataformas, sino de entender las dinámicas, ¿no? Por eso es el tema transmedia, de por qué las cosas son así. Yo alguna vez miré una entrevista de ellas y debe estar por ahí, ¿no? En YouTube, sino que pues no es el escenario como para ponerlo. Pero me llamó mucho la atención lo siguiente. A ella le preguntaban que cuánto hacía al mes, que eso fue hace tiempo, ya hace unos 3 años siquiera más, porque ahora ya no es, ahora ya está tratando de cambiar la imagen, ¿no? Porque ya no quiere que la vinculen justamente con esa industria de los contenidos para adultos. Y entonces era una persona que decía que en un mes, que el mes que más dinero hizo fue cercano a los 150 millones de pesos. 150 millones de pesos en un mes, entre las cosas que hacía, vendía, negocios y demás. Entonces, imagínense, si de ustedes alguien hace doctorado, todo lo que se sufre en un doctorado, uno sabe que 150 millones de pesos al mes no va a haber forma de hacerlo, ¿no? Más sin embargo, hay personas que a través de esto de las redes y demás, imagínate, ¿no? Pero el punto aquí para entenderlo y llevarlo como a la práctica, donde les quiero decir, en la entrevista le preguntaban que qué opinaba la familia, que ese es el tema, ¿no? La familia y la sociedad. Y entonces ella decía que al principio la familia obviamente la rechazó, que la sacó de la casa y demás, pues digamos que común de la sociedad tradicional. Pero que cuando le comenzó a ir bien, y comenzó con el tema de los 150, de 5, o sea, es que si mal no estoy, ya dijo que no bajaba de 50 millones de pesos mensuales, imagínate esa cantidad. Entonces ella comenzó, porque eso sí como de respetarle una mente empresarial muy grande, ¿no? Comenzó a montar empresas, restaurantes,
agencias de modelos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Porque empezó como a llevar todo para el otro lado. Y que cuando ya hizo eso, a quienes les dio trabajo era a sus familiares. Entonces, papá, hermanos, tíos, primos, y que todas sus empresas, porque tiene varias, están así, manejadas por su familia. Y entonces el concepto cambió. Ya se la recibe como una mujer empoderada que es capaz de hacer industria y demás, y que además, pues la familia también la ve como la proveedora, ¿no? Y entonces cambian mucho las cosas. Que por eso les digo que decir esto está bien o esto está mal es muy difícil, ¿no? En el contexto que nos rodea desde la educación. Y pues todo eso afecta de una u otra forma. Vaya y convenza a un estudiante suyo que no deje los estudios para que se vuelva, no sé, youtuber. Le va a quedar difícil. Pero inténtelo, porque de eso se trata, ¿no? La escuela, entonces también tenemos otro tipo de escuelas, inclusive la escolarización hoy en día ya no es como algo tan importante, la gente le gusta más el tema de lo virtual y otro tipo de experiencias, y los medios, pues de los medios y ni qué podamos llegar a decir, ¿no? Otro tipo de medios con otro tipo de prioridades, todo el tema del capitalismo, por eso dicen que el capitalismo es el cáncer del mundo, y pues todo eso afecta de una forma u otra la forma en la cual se recibe la información que al final de cuentas se va a convertir en conocimiento. Profe Gladys, ¿me iba a comentar algo? Sí, Sí, profe, en profe, en cómo cómo acercar acercar a un a chico un que chico que tenemos tenemos de de youtuber, youtuber, que es famoso aquí en famoso aquí en Pasto, Pasto, para que se para que se gradúe gradúe en en mercadeo, mercadeo, porque lo porque único lo que único que hace es hace es atacar la atacar la universidad, universidad, y es la y es la universidad la que universidad no la le que no le permite permite realmente realmente titularse titularse cuando cuando no quiere no cumplir quiere las cumplir las reglas. reglas. Por Por supuesto, tiene supuesto, mucho tiene mucho dinero. dinero. ¿Cómo ¿Cómo sería? ¿Cuál sería? sería ¿Cuál la sería la estrategia? estrategia? Qué pena, es que no te escuché muy bien, me suena muy bajito. Profe, Profe, nosotros nosotros tenemos un tenemos un caso caso de de mercadeo mercadeo de un de un chico que es chico que es youtuber. ¿Sí me youtuber. ¿Sí me escuchas? escuchas? Sí, la escucho. Y Y este este chico, chico, hemos hecho hemos mucho hecho mucho esfuerzo esfuerzo para que para se que se gradúe, gradúe, pero pero incluso incluso se creo le que se le hizo hizo o se le o se le acercó acercó una una estrategia estrategia para para que que pudiera pudiera graduarse con graduarse las con las empresas empresas que tiene, porque porque sí sí tiene tiene muchas muchas empresas. empresas. Pero lo Pero único lo que único que hace en las hace en las redes redes es es atacarnos atacarnos y y atacar a la atacar a la universidad universidad y decir y que decir que nosotros nosotros nunca hemos nunca vendido hemos un vendido un currículum. currículum. Entonces, Entonces, pues pues para para mí mí es un es un reto, ¿no? reto, ¿no? Y Y creería que para el creería que para el programa programa también, también, pero él se pero él se mantiene mantiene muy muy austero austero y no y no sabemos qué sabemos hacer. qué hacer. ¿Qué ¿Qué opinas? opinas? Ya le escuché mejor. Qué pena. Le entendí que tienen un estudiante que es youtuber y que ha estado en prácticas, pues que a través de sus redes dar información que no es correcta, ¿verdad? Entendería. O no es verdadera. No, No, profe. profe. Es que él Es que él acabó acabó mercadeo mercadeo egresó egresó y no ha y no ha querido querido titularse. titularse. Entonces, Entonces, hemos hemos hecho hecho acercamientos acercamientos con el el profe profe Mario, con el Mario, con el profe profe Víctor Víctor y y otros otros profesores. profesores. Pero él lo Pero que él lo que dice es dice es que que la la universidad universidad no le no da le da las, dijéramos, dijéramos, medios medios para para titularse. titularse. Entonces, mi Entonces, mi pregunta pregunta es, es, entiendo que el entiendo que dinero el es dinero es importante, importante, pero pero también también sería sería importante importante tomar tomar conciencia de que conciencia hay de que unas hay unas reglas, reglas, porque al porque al final final resultamos resultamos en las redes que los que los profesores somos profesores los somos los malos malos y que la y que la universidad universidad no le no le facilita el facilita el proceso. No sé proceso. No si sé ya si me ya me entendiste. entendiste. Sí, también entiendo un poco, no lo entiendo bien, ¿no? Pero a ver si lo puedo llevar acá, porque me hace falta más contexto para poder decir, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Hablar del bien o del mal es muy complicado en la época actual. El tema con ese tipo de circunstancias justamente es que está llevando una información que va a ponerse como en el medio público y eso va a generar cierto tipo de circunstancias, ¿no? Y eso hay que saberlo controlar.
Desde la institución, pues deben tener muy claro el tema del manual de convivencia y demás, pero que quede claro cuáles son el tema de las responsabilidades, deberes, derechos y todo ese tipo de cosas para no meterse en calzas prietas, porque la opinión en redes no siempre va de la mano de la razón, de la verdad y de todo lo que se pueda llegar a entender como algo que vaya desde la lógica. Es muy emocional, entonces hay que tratar de no caer en ese tipo de prácticas. Si él está incumpliendo con algún tipo de requisito, pues hay que hacerle entender, hay que llevarlo, hay que no dejar ganar la situación, mandar comunicados, pronunciarse, porque en el ojo público ese tipo de cosas se ven desde otra perspectiva. Y ahí es que hay que entender justamente esto que les digo de actividad social, de tema cultural y cómo las cosas pueden llegar a tener un trasfondo, ¿no? Que, como les digo, el contexto es el que determina por dónde va cada una de esas cosas y hay que aprenderlo a llevar. En términos puntuales, la educación se refiere como a eso, a educación igual cultura, una frase de toda la con lo del Jeter me queda más, o sea, es alguien que, pero con razón o sin razón, profe Jairo, ahí, complétemelo, por favor. Pero, que les decía, la educación es igual a cultura. Y el tema es que está cambiando la cultura, para bien, para mal. Sobre todo, se podría decir que para cosas que a veces no entendemos, no sabemos cómo interpretarlas, ¿no? Por eso es que les digo que la barrera entre el bien y el mal hoy en día es tan cerquita ahí que no se acaba como de comprender. El punto es que si queremos generar procesos de educación, tenemos que entender que hay un factor cultural que hay que atravesar, que hay que irlo desarrollando. Por eso me gusta este primer video para contextualizar la idea. Me he dado cuenta, si parece mentira que no me haya dado cuenta yo antes, e incluso que todavía siga esto poniéndose en duda, que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Si tú te metes en gran parte del mundo en un vagón de metro, en un autobús apretado, es muy raro que cada uno de los que te vaya apretando vaya diciendo, como sucedería en Suiza, o hoy en día en España, perdone, disculpe, perdone. Donde no se produce eso, el pueblo es pobre. Entonces, si queremos generar aspectos de conocimiento desde el factor cultural que consideremos sean los más adecuados, tenemos que entender que las dinámicas han cambiado y que de pronto son productos justamente de ese tipo de cosas, ¿no? Cuando se normalizan cierto tipo de comportamientos o cierto tipo de acciones, como los que les digo, desde crear contenidos, desde participar, porque es muy común, por ejemplo, hoy en día que los chicos ya no quieran ser ni doctores, ni médicos, ni nada, sino youtuber directamente. O bueno, gamer todavía me parece un poquito más puntual, ¿no? Porque es como tal una actividad. Pero sin decir que esté bien o esté mal, es que han cambiado los patrones culturales y todos hemos ido aportando nuestro granito de arena para que esa realidad sea así. Es muy común, por ejemplo, ver que alguien se pasa el semáforo en rojo. Antes no era como tan común y hoy en día nadie dice nada porque se aceptó ese tipo de realidad. O algo que me parece más curioso, ¿no? Que tú vas en una calle de un solo sentido y tienes que ver que no venga alguien en contravía, porque puede llegar a pasar una moto, una bicicleta y todos como que jugamos en esa parte. Desde ese orden de ideas, pues la circunstancia que nos han llamado desde nuestro factor escuela es a tratar de crear conocimientos que transformen la cultura. El tema es que no lo vamos a lograr bajo las mismas parámetros que sabemos
no están funcionando. Ese es el sentido de la innovación. Algo hay que cambiar. No sabría decirles qué. Vamos a hacer un estudio largo durante estas horas para poder ir como dándole respuesta a esa pregunta. Pero sí tenemos referentes de otro tipo de modelos que sí han logrado resolver justamente ese tipo de inquietudes. Por eso me gusta este segundo video. Si decide viajar a los Olímpicos de Tokio en el 2020, se dará cuenta que sin importar la cantidad de gente que usa el metro, todos ingresan de manera organizada. El metro de Tokio siempre va tan lleno como el Transmilenio en Bogotá. La diferencia es que aquí nadie empuja, nadie grita, todo el mundo cabe. El metro, los taxis, las calles son extremadamente limpias y la mayor contradicción es que no hay canecas para botar la basura. La gente se hace responsable de su propia basura y carga con ella hasta la casa. En Japón la gente ni come ni consume ningún tipo de bebida en la calle o el metro. Fuimos educados desde nuestra niñez a que tenemos que llevar nuestra propia basura a la casa. Inclusive no hay canecas de basura. Eso está bien y la mayoría de la gente se lleva la basura a la casa y por eso las calles están limpias. Tenga en cuenta lo siguiente. La mejor parte de restaurantear en Japón es que no hay que dejar propina. Eso es una ofensa. Consideran ellos que no necesitan un incentivo diferente al salario para ofrecer un buen servicio. Pero eso sí, no vaya a pasar por la pena de pedir una caja para llevar la comida que le sobra. La mayoría de los restaurantes no tienen permitido proveer bolsas para la comida por razones sanitarias para evitar intoxicaciones. La mayoría de los japoneses en general siempre estarán dispuestos a asistirlo. No importa que usted no sepa ni una palabra en japonés, ellos harán todo lo posible por hacerse entender. Solo en el metro de Tokio se ven niños de 6 o 7 años sin la compañía de adultos. No es un asunto de autosuficiencia, sino una demostración de un elevado nivel de confianza social. Los japoneses son amables, no son malvados. Es por eso que los niños viajan en tren por sí mismos. Japón es uno de los países más seguros del mundo. En 2015 solo se presentaron 7 casos de homicidios por armas de fuego. La policía japonesa realmente no tiene mucho trabajo. Básicamente se dedican a orientar a la gente cuando está perdida. No hay sensores a la salida de los almacenes. Lo principal sería una pérdida de plata para los establecimientos porque nadie se va a robar nada. Claro, uno pensaría que los japoneses respetan la ley por temor a una sanción penal o económica, pero no es así. En las calles la policía no patrulla, por lo tanto, no hay un agente en cada esquina verificando el cumplimiento de las normas. Es más, Bogotá tiene un mayor número de policías por cada 100.000 habitantes que Tokio y los resultados en seguridad son muy diferentes. Nosotros no usamos armas. La gente, incluidos los vecinos, son muy amables y amigables. Gente confía el uno del otro. Por esta razón, Japón es seguro comparado con otros países. No es la tecnología ni modernas autopistas o abultados presupuestos en seguridad, sino pequeños comportamientos individuales, los que construyen confianza y hacen la diferencia entre un país en desarrollo y uno del primer mundo como lo es Japón. La FM. Miren, entonces, la idea es que a través de la educación pues podamos mantener lo que culturalmente se podría interpretar es básico y necesario para que nuestra sociedad se desarrolle. Si tenemos problemas hoy porque los estudiantes tienen cierto tipo de comportamientos es porque hemos dejado pasar no solo acciones, sino que también no hemos sabido adaptar las estrategias, porque en educación hay algo que es muy importante y es la información. La información tiene que llegarle al estudiante para que se pueda convertir en conocimiento. Es muy probable que hoy en día, a pesar de que vivimos en la era de la información, no esté llegando a darse ese proceso. Lo suelo explicar con este ejemplo. Ustedes yo creo que sí me pueden responder esta pregunta, porque yo suelo ponerlo cuando doy clases en pregrado y es muy curioso, ¿no? Pero ¿se acuerdan había un libro que se llamaba La urbanidad de Carreño? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pongámoslo por aquí. ¿no? El Manual de Urbanidad de Carreño. Imagínate.
Por ahí alguien reaccionó, me dijo que sí. Que hablaba justamente de comportamientos, ¿no? Y eran cosas básicas, que la altura de la ropa y que los codos en la mesa. Bueno, tenía un montón de recomendaciones para un sinfín de circunstancias, que podríamos decir justamente que hoy en día son ese tipo de buenas costumbres las que se han perdido, ¿no? El buenos días, el hasta luego, cosas así por el estilo, propias de esos tipos de comportamientos de la cultura. Ahora, ¿por qué no se aplica este tipo de cosas en la actualidad? Porque un libro de estos no es que no se lo lea, sino que no se accede a la información de la misma manera, ¿no? Si alguien, y supuestamente, supongamos, un influencer, un creador de contenido que tenga harta relevancia, hablara sobre esto, les aseguro que quedaría el mensaje. ¿Se acuerdan del caso de Cristiano Ronaldo y la Coca-Cola? Cuando quitó la botella de Coca-Cola y dijo que agua. Este evento puntual. No se olviden que Cristiano Ronaldo es la persona con más seguidores en Instagram, ¿no? El youtuber que tiene el récord de que abrió un canal de YouTube y pues fue el que más seguidores llegó a conseguir. Y por ejemplo, miren, esto tiene influencia, ¿no? Es un caso curioso, lo suelo contar. Mi hijo pequeño es mi experimento, ¿no? A él le gusta mucho YouTube. Y entonces se sabe muchas cosas de esa plataforma y de ese ámbito. Entonces, para él, lo más grande era MrBeast. Espero lo conozcan. Aquí, bueno, en esto que voy a hablar comienza como el tema de lo in y lo out. No se olviden que cuando hablamos de competencias TIC, no solo es manejar herramientas, sino entender todo el contexto. Para mí, inclusive, es más importante la parte actitudinal que la parte de la habilidad técnica, porque de lo contrario, no logro entender, ¿no? Entonces, si estoy hablando de algo que de pronto no conocen, ahí tenemos que empezar a hacer unos cambios, porque hay que meternos un poco más. No, como les digo, no significa que tenga que gustarles, que tengan que sabérselas todas, pero hay cosas de cierta índole que es básico saberlo, ¿no? ¿Sí saben quién es MrBeast? Ponga mención o ahí en el chat, por favor. Es él. Si lo saben bien y si no también, o sea, no pasa nada. A aprender vinimos, ¿no? Pero pues el youtuber más grande, no sé si recuperó su lugar, pero que tenía más seguidores en YouTube. Entonces, claro, muy conocido para estas nuevas generaciones y ese modelo a seguir, ¿no? De creación de contenidos y de vivir de la plataforma y demás. Entonces, claro, mi hijo de 7 años era muy cercano, ¿no? A MrBeast. Y algún día, por esas cosas de la interacción con la tecnología, miró la noticia de que Cristiano Ronaldo abrió su canal y que superó a MrBeast. Y entonces, claro, en su curiosidad dijo, voy a ver quién es Cristiano Ronaldo. Y entonces comenzó a ver Cristiano Ronaldo y a seguir, y se miró el documental en Netflix y todo lo que salía de Cristiano Ronaldo. Y el nivel de influencia es tan grande que justamente llegó al punto de que hacía todo lo de Cristiano Ronaldo. Aquí nos pedía que solo se podía comer ensaladas, que ya no más comida chatarra, que nada de paquete, que solo agua, y no tomaba una gaseosa hasta que entró al colegio. Y me imagino que los amigos le tuvieron como otro tipo de influencia. Pero eso de la influencia sí existe. Lo que pasa es que tratamos de que sea una influencia positiva. ¿Quién sería el responsable o encargado de la influencia positiva? Pues justamente el profesor debería ser, ¿no? Porque si no, queda en manos de cualquier persona. Pero para que eso se logre es que aparezca como la segunda variable aquí, que es la pedagogía. Y es muy importante ese concepto. Para mí no existe una discusión más grande en educación que la pedagogía, que alguien se preocupe por la pedagogía. No puede existir un maestro que se quiera denominar con ese rigor de la palabra maestro, que no se preocupe por la pedagogía, ¿no? ¿Qué es la pedagogía? Va a depender del autor, como les digo, posiciones propias de la educación, de ciencias sociales y paradigmas subjetivos. Entonces, hay autores que dicen que es una ciencia, hay autores que dicen que es un arte,
hay otros autores que dicen que es un saber, pero nosotros lo vamos a interpretar como el estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual se centra cómo se debe enseñar de tal manera que sea mucho más efectivo el aprendizaje en su estudiante. Esa es la parte más importante, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo como profesor? ¿Qué tengo que adaptar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que hacer para que a mi estudiante le resulte más fácil aprender? Concepto sencillo, ¿no? Muchos autores lo han hablado. La misma María Montessori siempre decía, el estudiante en el centro del proceso. Entonces, acá todavía aplica. La pedagogía dice eso. Mira que, por ejemplo, la neuroeducación plantea justamente esa alternativa. Por eso traigo esta figura aquí a colación. La neuroeducación dice que así como existen problemas de aprendizaje, también se deberían estudiar los problemas de la enseñanza, ¿no? Doctor Rosler solía decir, debería existir la dispedagogía, algo así por el estilo, ¿no? Así como le dicen al estudiante que tiene dislexia u otro tipo de variables, porque es una circunstancia que es muy importante entenderla y reflexionarla, ¿no? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas? Es muy común escuchar, ¿no? Que de 30 estudiantes, tantos perdieron. Pues evalúese, ¿por qué será? Es muy importante poner esa premisa en el plano, ¿no? Del proceso. De lo contrario, pues vuelve el tema de la locura de Einstein, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Aquí la variable a estudiar son las estrategias de enseñanza, propio, ¿no? De cualquier proceso curricular. A mí no me gusta meterme mucho allá porque es muy teórico, pero es importante. Estrategia, conjunto de pasos intencionados, pues que me deben llevar a la solución o a una secuencia como tal de algo que se quiere resolver. Usted es capaz de crear cualquier tipo de estrategia. En ese sentido, se estudia la corriente pedagógica, a los agentes educativos, la práctica pedagógica, la identidad. Esa de la identidad es muy interesante, ¿no? Porque es que hay gente que está como muy ceñida en cierto tipo de procesos. Por ejemplo, yo soy muy de la educación virtual. Cuesta a veces salir como del factor en el cual tú estás, pero es muy importante poder entenderlo para poderse ir no solo adaptando a otras, sino también sacarle como el máximo provecho a la que se supone es la que tú has escogido. No hay un video que enseñe mejor de pedagogía que el profesor Don Ramón en el sentido educativo. Recordémoslo para poder darle contexto a esta parte. Bien, supongamos que esta es una calavera. ¿Pero qué significa? ¿Una bandera de piratas? ¡No! ¿El anuncio de un cementerio? Tampoco. Esta calavera significa ¡peligro! ¿Lo oyeron bien? ¡Peligro! Por ejemplo, si ven una calavera en una botella, significa que esa botella contiene veneno. Y si ustedes la beben, qué rico, ¿no? Pero al ratito se van a empezar a retorcer como flaconetes con sal, mira. Así. Se les van a chispar los ojos. La lengua. Así. Hasta que. Mueve. Al otro barrio. Ahora, si esa calavera está en donde hay cosas de electricidad y ustedes meten la mano, se van a empezar a retorcer como chinicules sin cobrar. Así, hasta que el cuerpo ya no aguante y se prepare para exhalar el último suspiro. ¡Bravo!
Bravísimo, don Ramón. Bravo, lo felicito. ¡Qué bárbaro! Bravo. Muy bien, don Ramón. Jamás me imaginé que pudiera usted mantener el orden y la disciplina. Bueno, cuestión de usar un poquito la psicología. Psicología. Por eso. Pero no solamente supo mantener el orden y la disciplina, sino además capturó la atención de los niños. En un tiempito libre le digo cómo se hace. Con permiso. Gracias. Por nada, colega. Vamos. Ese sí es un clásico, ¿no? El profesor Don Ramón. Pero es como entender justamente, él en su vivo ejemplo enseña lo que es la pedagogía, ¿no? Hacer todo lo que esté en mis manos de tal manera que sea más fácil el aprendizaje de la persona que está escuchándome o de la otra parte del proceso, ¿no? Si tengo que bailar, pues bailo. Si tengo que cantar, pues canto. Si tengo que actuar, pues actúo. El rol del docente es un acto todo complejo, ¿no? Porque es muy importante que entienda de estas cosas. De lo contrario, pues el resultado final puede que no sea el adecuado en cierto tipo de circunstancias. De ahí que vale la pena esta premisa. Pararse ahí, delante de todos, mirándote fijo, no cualquiera. Enseñar, mejorar, aprender y crecer con los demás, no cualquiera. Liderar, motivar, construir, trascender, no cualquiera. Leer, interpretar, adaptar, explicar Y estar presente. 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 No cualquiera elige ser profesor, no cualquiera elige educar. Yo creo que sí, o sea, no cualquiera puede ser profesor, pero no en un sentido así como de preparación, de competencia, sino es muy actitudinal, muy vocacional, ¿no? Si usted llegó a la docencia por cualquier camino que haya sido, tiene que de aquí en adelante preocuparse de que su estudiante pues es el que está en el proceso de aprendizaje y hay que tratar de ponerle las cosas fáciles a él, porque él es el que está aprendiendo. Usted ya aprendió lo que tenía que aprender. Ahora busque la manera de facilitarle el proceso a esa otra persona. Y ahí es donde viene todo este ámbito de pensar pues, en una innovación pedagógica, en otro tipo de estrategias, en otro tipo de métodos y en otro tipo de formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza, porque su responsabilidad es la enseñanza. Cuando soy asesor de investigación, lo primero que le digo a mi estudiante, profesor, que va a hacer una investigación, no se olvide que lo suyo es la enseñanza. Nunca me hable en el sentido de facilitar, de promover, de motivar, porque esa perspectiva va muy del lado del estudiante, ¿no? Nuestro objetivo es que aprenda, pero no controlamos el aprendizaje, porque resulta que el estudiante pues va a tener también su contexto. Lo importante dentro de lo que hagamos es que se pueda evidenciar que en nuestra práctica pedagógica, que en nuestro diseño, nuestras estrategias, que en nuestros contenidos, que en nuestras actividades, que en nuestra forma de evaluar, de retroalimentar, todo lo que está en nuestras manos realmente pueda evidenciar que usted hizo todo lo que estaba en sus posibilidades para facilitar ese aprendizaje en su estudiante. Porque lo demás, pues, usted puede, se voy a decir esta anécdota, usted puede ser el Messi, el mejor profesor del mundo, pero si un estudiante no quiere aprender, no va a aprender, no hay forma. Hay que dejarle esa responsabilidad, pero no significa que no haya que generar caminos para facilitarle cierto tipo. Y la palabra sí es facilitarle, no hay que tenerle miedo, ¿no? Que el ser humano por cosas filosóficas caiga en el facilismo, eso es otra discusión. Pero facilitarle no es igual a regalarle, sino no complicar cosas que pueden ser sencillas. Ese es el tema de la experticia. Alguien que es experto es alguien que es capaz de explicar de forma sencilla algo que es complejo. Ese es el acto más pedagógico que puede haber en el proceso educativo. Explicar de la manera más sencilla algo que es muy complejo. Que por eso es que les digo, a mí no me gusta mucho a veces colocar como los autores y demás, porque siento que no voy como en pro de esa premisa, pero hay que hacer el intento y cada quien tendrá que entender cómo es su contexto y cuál es la forma y encontrar su propia práctica pedagógica, sus propias formas, sus propias estrategias, su propio discurso, sus propios acompañantes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hoy en día los videos, las imágenes, los memes, porque entiendo que esa persona que me
que está aprendiendo del otro lado, en este caso de la pantalla, de pronto a la casa se va con esa idea, ¿no? Recuerda más el video, recuerda más la imagen que cualquier otra cosa que yo haya podido decir, porque así funciona hoy en día la interacción con la información. Entonces, es importantísimo. Miren que hay una estadística, para poder complementar con esto, ahora que lo veo ahí el comentario del profe Mario, hay una estadística de un estudio chileno que dice que cuando un profesor en el escenario presencial no se acompaña de imágenes, de videos o de algo tecnológicamente hablando que contextualice su discurso, el estudiante solo retiene el 7% de la información. El 7% es acordarse del nombre, pues, y que todo lo demás como que sí pasa, ¿no? Que entra por un oído y sale por el otro. Ahí cómo cambian las cosas. Y eso nos lleva a la tercera dimensión que tenemos que aterrizar y entender muy bien ahí, que es la didáctica. Y entonces la didáctica la vamos a tomar porque también, ¿no? Vuelve como el tema, ¿no? Que la didáctica es más importante que la pedagogía, que existe, que no existe, que es la práctica. Es muy difícil. A mí no me gusta por eso el tema autores, porque si me caso con un autor, voy a tener una interpretación de la didáctica y me voy a ir por ese camino. Si me caso con otro, entonces es como otro camino. Mejor prefiero que cada quien pueda irse como por un bloque más amplio, ¿no? Como lo dice Manu Velasco, en educación soplan vientos de cambio, hay que construir molinos más no muros. O sea, es muy difícil tomar una posición parcializada. Pero para nuestro caso, para que todos tengamos como la misma idea, vamos a hablar de los métodos, recursos o herramientas, o la unión de todas, porque es que la didáctica tiene que ver con eso, ¿no? Todo aquello que ayude al proceso pedagógico del profesor, porque la didáctica está como para el profesor. Si yo escribo en el tablero, ahí hay una didáctica. Si yo uso una cartelera, esa cartelera se vuelve una estrategia didáctica. Hay muchas cosas que van jugando y que van cambiando. Ahora, aquí es donde viene el punto, ¿no? Que por eso les digo, hay que dar toda esta vuelta para poder llegar aquí. Hoy en día, la didáctica corre mucho más por las TIC, por las tecnologías de la información y la comunicación. Y tendremos que estudiar las TIC en un término más puntual, porque hablamos de las competencias, entonces también existen las competencias TIC, y hay un montón de referentes, como les digo, y la IA se vuelve una TIC. Y entonces, las TIC nos ofrecen nuevas formas, nuevas herramientas, ¿no? Para poder. Yo creo que ustedes sí se deben acordar. Por ejemplo, cuando estudiaba yo licenciatura, ahí en la gloriosa Universidad de Nariño, yo tenía una clase de didáctica, porque es que una cosa, como les digo, es ser docente y otra cosa es haber estudiado para ser docente, sin decir que sea más o menos, sino que es el tema de cómo te preparaste y cómo te formaste. Voy a tratar de utilizar esta imagen. A nosotros nos enseñaban a utilizar el tablero. Ojo que estoy hablando, yo estudié entre el 2000 y el 2005, más o menos. Y entonces era otra época. Y teníamos esos tableros verdes de tiza. Yo creo que a ustedes sí les tocó, ¿verdad? Tableros de tiza. ¿Sí o no? Ahí en el chat, por favor, para saber en qué contexto me estoy moviendo. Porque yo les explico eso a estudiantes de licenciatura hoy y se me ríen. O sea, no me creen, ¿no? Pero era todo un tema. Y tenía la profe Sandra, me acuerdo, pero no me acuerdo el apellido. Pero la recuerdo mucho porque es que son, como les digo, son enseñanzas que a uno le ayudan después para irse adaptando. Ella, en su clase, nos sacaba el tablero y nos ponía así como en juego de roles, ¿no? A dramatizar. Bueno, y escriba en el tablero, y hable, y que la muletilla, y por qué escribió torcido. Y inclusive el borrar de arriba hacia abajo era parte de la nota, ¿no? Porque tú no te podías olvidar que esa tiza no podía quedar volando porque esa era la que daba una enfermedad en la garganta antes a los profesores. ¿Se acuerdan? No me acuerdo el nombre, pero había que borrar de arriba hacia abajo. Eso era didáctica, porque el tablero era la primera herramienta didáctica del profesor en aquella época, ¿no? Luego viene, no sé, el papelógrafo, el de las filminas. El otro día estaban haciendo recuento de un montón de herramientas de antes. Yo no me acuerdo cómo es que se llama. Uno que tenían en la Universidad de Nariño, que hacía como plantillas. Y era con una tinta azul, me acuerdo, y pasaban como una plancha. Y salían guías, exámenes. Eso era didáctica, saber manejar este tipo de cosas. A mí me tocó hacer, ¿no? Los acetatos. Hoy en día sería rarísimo, ¿no? Que alguien utilice acetatos. Y entonces, ese es el punto. La didáctica es supremamente importante. Una imagen dice más que 1000 palabras, suelen decir, ¿no?
un video, por ejemplo, la importancia de un video hoy en día, pero no es yo grabarme en mi hora como todos los días de 2 horas en un video. ¿Quién se ve un video de 2 horas? El mundo moderno no funciona así. Y vuelvo a insistirles, no vean las cosas como buenas o malas, sino como la realidad. Que TikTok nos volvió consumidores de videos de 3 minutos, pues sí, esa es la verdad, esa es la realidad. Y entonces tenemos que entender esa dinámica, para bien o para mal, como les digo. Y hay gente que en 3 minutos es capaz de decir muchas cosas. Lo que pasa es que, así se llamaba el de mi mimeógrafo, el de la tinta azul, no, yo no me acuerdo. Pero me acuerdo mucho verlo, ¿no? Por allá atrás, en unos bloques que quedaban allá por el lado del río, que ahora es un bloque nuevo. Pero es que yo no voy a Pasto hace como año y medio. Es que el tema de la carretera es muy complejo. Y si no voy con mi hijo, entonces o sea, ni para qué voy. No me reciben. Entonces en avión no me resulta, porque además mi mamá me manda con el bulto de papas. Entonces no se puede. Les decía, entonces esas estrategias didácticas han cambiado, ya han cambiado demasiado, muchísimo. Y hay que meternos como en ese tema. Entonces, si tenemos que aprender a hacer presentaciones, que ni siquiera el PowerPoint, ¿no? Aunque tampoco lo descarto, que si tenemos que aprender a hacer audios, porque hoy en día está muy de moda los podcasts. Yo soy profesor virtual, no sé si se los comenté, ¿no? Yo trabajo para la Universidad Minuto de Dios, pero virtual. Todo absolutamente remoto, no salgo de mi casa para nada. Mis más cercanos es como la envidia, ¿no? Porque o sea, en profesional en buenos términos, porque hasta mi esposa, ¿no? Mi esposa le toca salir a marcar tarjeta. Yo no, yo aquí tranquilo y llevo a mi hijo y lo traigo y él está, pues estoy trabajando, pero por aquí cerca está. Nos mandan que las encuestas de seguridad del trabajo me llega por correo, la diligencio y el mismo correo viene y la trae aquí en la puerta de mi casa. O sea, no tengo que moverme absolutamente porque es remoto, es virtual, pero de ciertos, ¿no? Porque hay otras universidades, no voy a decir el nombre, que se supone que son virtuales, pero trabajan presencial, que es una cosa curiosísima. Me parece a mí, y ahora ya lo conté, pues acabámoslo de expresar, porque los estudiantes son virtuales, pero los profesores son presenciales. ¿Eso qué significa? Que el profesor trabaja de 8 a 12 y de 2 a 6. Y cuando el estudiante, que por lo general escoge la modalidad virtual porque trabaja o hace otras cosas y por allá a las 6, 7 sale a hacer su esfuerzo de ver la plataforma y demás y tiene alguna duda, no hay quien lo atienda. Entonces es curioso, ¿no? Acá nuestro horario es diferente porque nos tienen más como para la tarde-noche. En la mañana no nos ponen ningún tipo de problema. Nadie programa una reunión o algo en la mañana. Todo es como tarde-noche porque es la disponibilidad. Pero como les digo, innovación, entendimiento, cambio de estrategias, cambio de metodologías. Hay lugares donde ese tipo de cosas no se puede. Por eso les doy toda esta charla introductoria, porque si no se entiende ese tipo de cosas, no hay didáctica que valga, porque pues entonces aquí es que le estás apostando. Y las TIC nos llevan justamente a entender esas posibilidades. Que hoy en día ustedes me puedan escuchar a través de esta charla, en este espacio de esta plataforma de Teams, como a través de un encuentro sincrónico, es una innovación educativa que cambia justamente la didáctica, ¿no? Pero entonces, dentro del factor didáctica, la variable a estudiar son las estrategias de aprendizaje. No hay que confundir, ¿no? Estrategias con técnicas. Las estrategias son acciones intencionadas por el docente para que el estudiante, algo así como que recorra un camino y le sea más fácil aprender. Pero simplemente es una ruta, no deben imponer ningún tipo de práctica. Si usted me dice, no, es que mi estrategia de aprendizaje va a ser que el estudiante subraye, estás confundiendo con técnica de aprendizaje. Las técnicas de aprendizaje son mecanismos que escoge la persona para guardar información y recuperarla más adelante de tal manera que le pueda llegar a ser el efecto de recordar o analizar o profundizar en su aprendizaje, como el subrayar o sintetizar o hacer un mapa conceptual o leer en voz alta, pero son cosas que escoge la persona. Yo como profesor no debo imponer eso porque cada quien tiene sus propias técnicas de aprendizaje, pero sí puedo decir, vamos a hacer un reto en el cual la primera fase del reto es tal cosa o una actividad que consiste en esto, es diferente. Pero también tenemos que hablarlo cuando lleguemos a la evaluación, ¿no? Reinterpretar lo que significa la actividad, las evidencias y demás.
Pero aquí se estudia justamente eso, las estrategias de aprendizaje. Entonces hablamos de los propósitos, entienda propósito en el campo de ustedes, me imagino todavía se trabajan los resultados de aprendizaje, ¿verdad? Porque eso también tiene su meollo en el tema académico, ¿no? Hablar de objetivos, de competencias, de resultados de aprendizaje. Al fin de cuentas, todo eso son propósitos de aprendizaje, ¿sí? Cambia, dependiendo de la perspectiva, la redacción y la interpretación. En el campo de la educación universitaria, todos nos movemos con competencia y resultado de aprendizaje. En su momento lo hablaremos, pero pues es supremamente importante porque tenemos que responder a ello. Los contenidos, me lo hablaba también desde el principio, o sea, la creación de contenidos es supremamente importante, porque ahora justamente mi discurso, la forma en la que yo me expreso y demás, hace parte, ¿no? de la didáctica y la forma en la que lo dejo grabado en un video, en un audio. Hay un montón de circunstancias que son bien importantes. Las metodologías que utilizo, hemos hablado mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí en metodología, a mí se me hace muy curioso, pero en educación virtual, porque la educación presencial de pronto sí es más permeable en eso, ¿no? Está muy de moda el tema de las metodologías activas. Entonces, para mí es como una contradicción. No hay alguien más activo que un estudiante virtual, porque lo que haga o deje de hacer va a influenciar directamente en su proceso de aprendizaje. Pero si yo entiendo por metodología activa que en un encuentro sincrónico tengo que estarle diciendo, profe Milton, prenda la cámara, profe Álvaro, ¿qué acabo de decir? Profe Ángela, léame lo que está en pantalla. Eso no son metodologías activas. Eso es control de la clase propia del escenario presencial y de la tradicionalidad. Ni siquiera tiene que ver con algo técnico, ¿no? O sea, son estrategias de control. Como que yo, profesor, sigo siendo el actor principal, pero se confunde mucho con las famosas metodologías activas. O es muy común también en los encuentros sincrónicos. Esto sí se lo digo porque hice una investigación al respecto. Y, por ejemplo, esas famosas salas pequeñas. Pero no digo que estén mal, ¿no? Ojo, solo doy ejemplos para poner contexto. Entonces resulta que aquí los llamé a ustedes y les digo, van a leer tal cosa y se van a hacer por grupos y los grupos me van a hacer un mapa conceptual o me van a llenar ahí un trabajo colaborativo en Padlet, lo que sea, didáctica. Y los mando a los grupos, les doy, qué sé yo, 20, 30 minutos y supuestamente hacen la tarea y nos reunimos para ver qué aprendimos, ya. Entonces resulta que cuando uno hace eso, más allá de decir que esté bien o esté mal, es un tema de percepción. El estudiante que participa de ese tipo de dinámicas, de didácticas, suele decir que entonces fue a clase y que no le explicaron, que no aprendió. Y cuando va a evaluar, le pone al profesor, el profesor no explica. Y a usted la institución lo pone metodologías activas y tiene que hacer ese tipo de cosas. Y entonces ahí es donde viene como la contrariedad que les digo. Es que todo eso hay que estudiarlo y hay que verle para poder escoger lo mejor en el escenario. Como les digo, no se puede decir esto está bien o esto está mal porque es muy difícil. Puede haber un contexto en el cual sí funcione, pero tienes que primero tener claro que sí, que el contexto sí es el adecuado. De lo contrario, no hay caso, ¿no? Y la evaluación, este es un punto aparte y tenemos que también, como les digo, trabajarlo, porque la evaluación mediada por las TIC es otro tipo de evaluación. Tiene unos cambios muy puntuales. Si no, pues no funciona como tal, ¿correcto? Pero se estudian todo ese tipo de cosas. Ahí entonces es importante entender todo aquello que me ayude desde la perspectiva de herramientas didácticas va a ser muy importante. Este video me ayuda a contextualizar la idea. Yo no creo que ser superhéroe prohíba enseñar, al contrario, tener habilidades no es un privilegio, sino una responsabilidad. Hola, soy Moisés Vázquez, tengo 27 años y doy clase en la Facultad de Ciencias, como Spider-Man. Acostumbro a salir desde casa con el disfraz y llegar disfrazado hasta la universidad. Inicialmente en la universidad, cuando llegué con este disfraz, hubo de todo tipo de reacciones. Hubo gente que me decían, estás loco, pero con el tiempo se han dado cuenta que es una intención honesta. Y ya es parte de la facultad, ya me dicen el hombre araña de ciencias. He visto más conexión con un alumno a la hora de aclarar dudas con el disfraz. Normalmente yo no muestro mi rostro en entrevistas. Yo creo que realmente no busco la fama, eso es lo importante. No quién lo hace, sino qué se está haciendo.
soy seguidor de los cómics, los sigo leyendo, los sigo coleccionando. Decidí disfrazarme como Spider-Man porque un día venía en el transporte público leyendo cómics y en una viñeta estaba Spider-Man frente a un pizarrón dando clase y dije, ese tengo que ser yo. Me encantaría que la gente viera que todos podemos realizar nuestro trabajo siempre con más ganas. En mi caso, disfrazarme me motiva para ser un mejor profesor, pero cada quien debe encontrar la manera de hacer su trabajo con mayor felicidad, con mayor vocación. Aquí siempre tengo la misma pregunta. ¿Habían visto el caso del hombre araña, profesor? No se olviden que es contexto universitario, ¿no? No vayan a pensar que es solo las profesoras de educación infantil son las que se disfrazan. Porque no hay mejor ejemplo de didáctica que ese. Es un sí o un no, nada más ahí en el chat. Gracias, profe Mario y profe Milton, por la respuesta. Ahora sí me llegó como más rápido. El caso del hombre araña de la UNAM, sí, tal cual, ¿no? O sea, entonces aquí son dos reflexiones. Primera, pues vuelvo al IN, no sé si les conté la historia, se los voy a contar por si de pronto se me queda por ahí en el tintero. Esto del IN y el out es una reflexión que me vino a mí de mis primeras épocas de profesor. O sea, estoy hablando por allá en el 2008, como les digo. No calculen la edad, solo escúchenme en la historia. Cuando yo empecé de profesor en colegio, justamente el tema generacional era una virtud a favor, porque era muy cercano. Yo me gradué de ¿cuánto? Sería por ahí unos 26 años de haber tenido. Y mis estudiantes generacionalmente hablando no eran tan lejanos. Yo creo que esa charla de lo generacional de pronto es importante por ahí buscarle un espacio, ¿no? Porque estoy hablando, escuchábamos la misma música, nos gustaban cierto tipo de cosas, no quedaba como tan lejano como hoy en día ser profesor de alguien muy joven, ¿no? Y entonces tenía una buena relación, era mucha empatía con mis estudiantes. Pero un día se acercó una estudiante y me dijo, profe, ¿ya vio Camp Rock? Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa, ¿no? De Camp Rock. ¿Sí o no? Ahí en el chat. Para saber si estamos generacionalmente por ahí cercanos, ¿no? Sí, de 2008 estoy bien. Camp Rock, ¿no? Entonces, claro, imagínate, ¿no? En esa época, no saber qué era Camp Rock me convertía en el más viejo y más obsoleto de los profesores. Tanto así que la estudiante me dijo, cuando yo le dije no, porque no supe, me dijo, profe, estás out. Y de ahí se me quedó eso. Dije, nunca más en la vida me puede llegar a pasar que me quede out, ¿no? Y por eso les digo a los profesores de hoy día, digo, ojo, que este tema de las TIC nos lleva a esa premisa de estar in o de estar out. Y estar in no es saber manejar las herramientas, sino saber entender lo que pasa en el contexto digital. Si tengo que saber cuál es la última película de Disney porque es lo que les gusta, si tuve que haber visto suponiendo, por eso que es el contexto, ¿no? Usted fuera profesor de educación básica y que no haya visto las guerreras K-pop, no, estás mal ahí con tus estudiantes. Es como en ese sentido, ¿no? Porque pues vamos en un tema mucho más puntual. Y cuando les digo, si están in, están out, es por ese lado, o sea, no quedarnos. ¿Ya qué voy con todo eso? La pregunta era si habían visto o no el video del hombre araña, porque es que fue un video que fue tendencia, o sea, a mí me llegó por WhatsApp, se los cuento, o sea, por ahí lo vi y de ahí uno lo trae como a colación. Tendríamos que hablar del tema de los recursos educativos, ¿no? Que existen dos tipos de recursos educativos, los académicos y los específicos. Los específicos, que son los idóneos, son los que tú creas, como esta presentación, que la hice yo totalmente así como la han visto porque lo he puesto. Pero hay cosas que yo tomo del entorno y justamente digital y que las pongo como un video, como una imagen. No se olviden que cuando yo traigo el video de YouTube, no estoy violando los derechos de autor, porque para eso viene la opción de compartir, y aquí está YouTube y demás. Lo hablaremos cuando lleguemos a la parte técnica. Pero que este video, que no era pensado como para esto, yo sea capaz de aterrizarlo en la idea, eso también es un manejo académico de los recursos educativos. Por eso es que no están ustedes obligados todo el tiempo a crear las cosas, sino saberlas interpretar y aterrizar. ¿Cómo las aterrizan? Siempre y cuando, en primera instancia, las conozcan, que ahí es donde viene el tema del out. Si no saben qué es lo que está pasando ahí en el entorno, ¿cómo le van a sacar provecho, no?
Eso tenemos que hablarlo. Hoy en día, lo que sale en TikTok, en Facebook, en Instagram, ahí ustedes tienen una biblioteca de un montón de cosas que les pueden ayudar a aterrizar una idea con estudiantes que viven metidos en ese tipo de dinámicas. Entonces, es supremamente importante, no se pueden quedar. Inclusive, les voy a traer para cerrar esta parte un video que es mucho más antiguo, que lo miré, pero hace rato, era estudiante de la especialización, creo, pero me ayuda a entender. En el contexto digital, la mejor versión de la didáctica de las TIC podría estar contextualizada en el video de este profesor. Póngale mucha atención porque es en inglés, ahí vienen los subtítulos. Haces que uses esta X aquí para obtener el lujo. Oh, Dios mío, acabo de hacer eso. Espera. ¿Sabes qué? Voy a buscar una solución. Veamos, matemáticas en video. Quizás este tipo pueda ayudarme. Ahí vamos. Tú. ¿Crees que podrías ayudarme? Dibujé accidentalmente en la pantalla aquí mismo. No sé qué hacer. Oh, Dios mío. No, un poco más abajo, justo ahí. Sí, ahí tienes. Oh, eso no funciona. Eso lo está empeorando. No estoy seguro de qué hacer aquí. ¿Qué es eso? Oh, está bien. Sí, eso. Es ensuciar al gato. Eso no funciona. Muy bien, vamos a... Oh, está bien, sí, vamos a intentarlo. Oh. Está bien, no te preocupes por eso. No sé qué hacer. Sí, tienes una idea. Oh, vale. Sí, de acuerdo. Vale, déjame intentarlo. Vale, ve a cogerlo por mí. Vale. Apártate. Vamos a ver si puedo hacerlo. Ahí lo tenemos. Vale, de hecho, déjame apartar esto para que puedas verlo. Mueve eso ahí. Ahí lo tenemos. Creo que ha funcionado. De acuerdo, gracias por ayudarme. Sí, vale. Lo siento. Sí, vale, lo siento. Espera un momento. Creo que el sable láser estaba demasiado caliente. Nos está prendiendo fuego. No. Ahí lo tenemos. Por fin me he librado de él. De acuerdo, muchas gracias. Acaban de pasar 3 cosas supremamente importantes en esto de la innovación. En vivo y en directo, mejor dicho, no he pasado. Antes de explicarles las 3 cosas, este video del profe Matt es viejito. ¿Lo habían visto de pronto? Un sí o un no, también va la misma dinámica, ¿no? Porque no sé si lo notaron. Si me dicen que no, entonces de pronto no lo notaron. Les dije que estaba en subtítulos, ¿no? Y así estaba, tal cual en subtítulos. Había, para que entiendan el sentido de la innovación pedagógica y la interconexión de las TIC, había leído la semana anterior que YouTube iba a empezar a implementar la traducción de idiomas con inteligencia artificial, y fue lo que hicieron en ese video. Ese video no estaba así, era en inglés, y lo acaban de volver a español. Hasta se perdía cierta esencia, ¿no? Yo lo preferiría en inglés, porque no se escucha bien como la reacción de los estudiantes, como que perdió un poquito de energía, pero si no lo habían visto antes, pues no lo pueden como determinar. Pero sí me podrían decir si les gustó o no esa traducción de la inteligencia artificial. También pónganmelo así como sí o no. ¿Fue de su agrado ese español o no? Me pareció curioso, ¿no? Pero miren cómo las cosas ya están pasando. Que por eso cuando les digo,
que estamos en constante cambio, uno no sabe qué puede llegar a pasar, ¿no? Y por ahí alguien me escribía del tema de la suplantación. No sé muy bien a qué se refiere, si es a la suplantación de nosotros con inteligencia artificial o demás. Pero sí les puedo decir una cosa, y se los dije hace un rato, es que sí lo orgánico se va a sentir, se va a tomar mucho valor, es que es muy difícil no aceptar este tipo de cosas. O puede ser que de pronto las nuevas generaciones sí lo acepten, ¿no? No sabemos. Vuelvo a insistirles que he ahí la dificultad de decir esto está bien o esto está mal, porque no es que no tengan razón y no es que el debate no sea válido, sino que al mundo real, no académico, no le interesa. Porque si esto lo hacen es porque algún ingreso debe generar y mientras genere, no lo van a dejar de hacer. O si no, no tuviéramos celulares, ni tuviéramos ChatGPT, ni tuviéramos absolutamente nada. Pero como eso sí funciona, pues hay que irle buscando una manera. A eso se refiere justamente la innovación pedagógica. Ahora tenemos que meternos en el plano técnico, pero como les digo, yo esperaría que se entienda el porqué. De pronto no tienen que disfrazarse, pero sí podrían utilizar el ChatGPT para algún tipo de proceso o cualquier otro tipo de inteligencia artificial. De pronto no les gusta salir en cámara, pueden utilizar un avatar de inteligencia artificial. Que quieren hacer un audio muy corto, pueden clonar su voz y trabajarla en ese sentido. Pero eso se hace no en el plano técnico, sino en el plano pedagógico, con una intención, con un propósito, un porqué, una didáctica que ayude a facilitar algún tipo de proceso. De lo contrario, simplemente estaríamos cambiando, ahí sí es verdad, un medio por otro, ¿no? No sé a quién se le ocurrió que poner un video bien, que no digo que esté mal, en el aula, ya eso es el uso asertivo de las TIC. No, o sea, eso es un medio importante y sirve muchísimo, pero si el profesor no sabe cómo utilizarlo, pues no hay absolutamente nada de innovación ni de cambio, ¿no? Porque sigue siendo lo mismo. Yo me acuerdo profesores que escribían sobre la pantalla, inclusive, ¿no? Un tema curioso. Bueno, va por ahí la idea. ¿Listo? Por hoy, se me fue el tiempo rápido, de pronto la presentación. Por hoy lo dejamos hasta ahí. Mañana, ya entendida esta perspectiva, nos vamos adentrando a la parte de la tecnopedagogía, ¿no? Justamente esa mediación que la tecnología nos ofrece para facilitar los procesos de aprendizaje. Y en ese orden de ideas, sí meternos de lleno con la inteligencia artificial para que cuando vayamos abordando otro tipo de conceptos, poderla utilizar. Porque siempre ante este tipo de tecnologías, pues la intención y el factor humano es lo que cuenta, ¿no? Porque de lo contrario son herramientas sin propósito y sin uso. Cuando hablamos de la perspectiva crítica y de la perspectiva ética, es un factor muy humano y ahí es donde tenemos que acercarnos justamente a cerrar ese tipo de brechas. No sé si tengan alguna duda, inquietud, hasta aquí, ¿vamos bien? Qué pena, pero es que es necesario este preámbulo de estas perspectivas pedagógicas, porque de lo contrario, como les digo, se me vuelve un uso demasiado técnico y así no es. Porque la idea es hacer competencias con la IA, ¿no? Pero entendiendo por qué. Profe Ángela, cuénteme. Buenas noches con todos. Qué alegría poder compartir nuevamente y aprender un poco más de sus enseñanzas. Claro que sí, a mí también me alegra mucho escucharla, profe. Genial, sí, la verdad, pues con mucha expectativa de aprendizaje en muchos de los elementos, sobre todo en el tema de inteligencia artificial. Optimizar nuestra práctica en el aula, pues tuvimos este año esa oportunidad de haber aplicado contigo en posgrados en investigación cualitativa, muchas herramientas importantes para los estudiantes y obviamente con muchísimas ganas de aprender todo ese proceso que vienes haciendo en el doctorado y agradecerte por compartir estos conocimientos con nosotros. Muchas gracias a ti. ¿Cuándo fue eso de la experiencia, profe Ángela? ¿Se acuerda en qué mes? Eso fue en febrero. Perdón, en octubre del año pasado. Ah, no, ya es un año entonces. Sí, octubre del año pasado. Porque ahora tengo otras técnicas diferentes, pero no porque haya cambiado como la investigación, sino que las herramientas de IA han mejorado tanto que todo el tema de lo cuantitativo y demás, sobre todo lo cualitativo, es tan fácil, o a mí me parece, yo no sé, yo les enseño las técnicas y ustedes
lo aterrizan, ¿vale? Porque, como les digo, el contexto es difícil. Yo a veces ahí en el doctorado suelo tener esos debates, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, no, que el Atlas TIC. Digo, yo no necesito ya Atlas TIC. ¿Para qué? O sea, el SPSS se me hace una cosa compleja, costosa, tengo que hacer un curso aparte. Cuando yo tengo una herramienta, y utilizo mucho ahora el Copilot, y hay otras por ahí, 2 más, que hacen todo eso, y más rápido. Y entonces es bien interesante, pero pues tiene que aceptarse, y ahí viene como el tema de la variedad. Pero les aseguro, ¿no? Una revisión sistémica, uno la puede llegar a hacer en un día. Pero sabiendo manejar el prompt. De eso tenemos que hablar en las siguientes clases. Pero es como para, aprovechando tu intervención, Ángela, cómo en un tiempo tan corto ese tipo de herramientas disruptivas han cambiado tanto que siguen generando más y más facilidades. Es bien importante no solo aprenderlas a manejar, sino aceptarlas, porque de lo contrario va a seguir como en la misma lucha, ¿no? Inclusive se me viene a mí a colación esa noticia que salió en estos días. No sé si ustedes la vieron, no sé si, es que no sé si me aparezca, ¿no? No, eso no creo que me salga así. Pero decían por ahí en redes, mientras en China los estudiantes de primaria aprenden cómo utilizar la IA y en Japón son un modelo de articulación de las TIC, en Latinoamérica y principalmente en Colombia seguimos discutiendo si el celular ingresa o no al aula de clase. ¿Será que estamos bien o todavía estamos a años luz de este tipo de modelos? Y luego vienen las pruebas PISA y ¡ca! Entonces uno dice, es una lógica interesante, ¿no? De analizar. Ahí es donde les digo, hay que entrar en esas dimensiones, hay que ir aprovechando y no quedarse atrás para que justamente no seamos reemplazados. Pero es que es difícil reemplazar un docente. Pero sí se va a haber un proceso de escoger docentes que tengan cierto tipo de competencias. Así como después de la pandemia, toda publicación o toda oferta de trabajo salía profesor experto en tal área con manejo con competencias TIC y manejo de plataformas virtuales, porque la plataforma virtual se volvió un estándar, hoy en día es, y uso asertivo de la inteligencia artificial. Hace poco participé de una convocatoria porque soy muy inquieto, de lo contrario, como les digo, quedaría out. Y aún así me faltan cosas. Y te daban la membresía de ChatGPT porque era un proceso como de un mes nada más. Te daban la membresía de ChatGPT y te daban los prompts. Tu trabajo como profesor era validar que la información esté ajustada de tal manera que facilite la comprensión. Era todo un tema interesante, ¿no? Que eso sí era una multinacional, no era algo de acá. Entonces ahí decía yo, mira que por otros lados sí están pensando en eso y acá nos seguimos quedando. Entonces en las próximas clases le vamos dando solución a esas cosas. Lo voy a dejar ahí porque se hicieron las 9 y la idea es como que hagamos solo 2 horas en los encuentros. Los espero mañana para seguir trabajando esta perspectiva. Como les digo, vamos de a poco. Es importante afianzar esta parte teórica para luego meternos en la parte práctica e irnos acompañando. Porque si así está igual, ¿no? O sea, hacer la competencia con ChatGPT, hacer la planeación, hacer la evaluación, hacer los recursos, pero entendiendo que es la innovación pedagógica el factor clave. De lo contrario, es un uso técnico y ahí no hay absolutamente nada que se pueda llegar a aprovechar desde la perspectiva cambio, transformación o algo nuevo. Bueno, les deseo un feliz resto de noche. Los espero mañana a las 7 por este mismo canal. Esta presentación, si quieren, se las comparto aquí en el chat. Mientras tanto, lo que pasa es que estoy tratando de crear, o sea, no es tanto presentación, sino que estoy tratando de crear un recurso educativo que les deje así como las memorias y a medida que vayamos avanzando, lo voy a ir nutriendo de más cosas, ¿no? Entonces, va a ser como una especie de ebook más que otra circunstancia. Y es como el tema del contenido. Luego le buscamos algún repositorio o algo por el estilo. Bueno, lo dejo hasta ahí. Nos vemos mañana. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta mañana.